Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a Sonido Indálico, bienvenidos una noche más a esta, bueno, pequeña serie de final de temporada que nos estamos labrando por aquí, donde estamos haciendo, bueno, pues como ya sabéis, un pequeño, bueno, vale, ya justamente estoy acompañado, parece, no sé si por Embauca, efectivamente, por don Juan Manuel aquí fastidiándome la intro, pero bueno, no pasa nada, para eso estamos. Encima está aquí todo descuadrado, así que bueno, dame un segundillo que ponga esto correctamente y os podáis ver a los dos. Esto habitualmente está bien configurado, pero bueno, no ha sido el caso, ¿eh? Son las cosas de. Son las cosas de la puntualidad, de la no puntualidad en este caso. Pero bueno, déjame que solucione aquí este. No sé si Juanma me escucha. Por la cara que pone, creo que no me escucha. Hola, Juanma. Joder, vaya cara. Creo que no lo estoy viendo también como yo. Juanma, hola. ¡Hola, hola, hola! Vale, un segundo. Que por la cara de póker que tenía me daba la sensación de que no me estaba escuchando, así que. Vale, bueno, ya, Sí, ya, sí. ya está por Avisan aquí. ahora cuando entremos. Vale, vale. Nada, lo que comentaba, ¿no? Esta pequeña serie de directos que se están sucediendo ahora después del final de temporada, donde estamos Aquí. analizando. Sí, sí, estamos ya. Ah, Donde vale, vale, estamos vale. haciendo un balance de lo que ha sido el curso rojiblanco y bueno, tratando de extraer pues, diferentes radiografías y puntos de vista de lo que ha sido a todas luces, al menos para mí o para nosotros, un suspenso para, bueno, para el equipo de Ruby y quién sabe si para el propio técnico. Cierto es que el CEO de la Almería, Mohamed El Assi, también está sirviendo caliente el debate tras sus declaraciones del diario de Almería, ¿no? Las que trataremos de diseccionar tan pronto como podamos. Bueno, por ahora me acompaña. Bueno, voy a ver si quizá. Vale, Antonio todavía no está tampoco por aquí por el lobby, así que esperamos. Me está llamando mi padre, no es el momento. Así que nada, pues para ello, por lo pronto me acompaña una persona que, bueno, que como veis, luce despampanante. Tras saber que. Por favor. Tras saber que no volverá a sufrir con el Almería, en el mejor de los casos, hasta finales del mes de agosto, aunque ya sabemos que entre medias hay un mercado de traspasos y cosas que, quieras que no, también van minando la moral de uno. Juanma Guerrero, ¿qué tal? Me ha dicho un pajarito que hoy se te ha visto por la Universidad de Almería. ¿Son correctas mis fuentes? Hola, hola. Son correctas esas afirmaciones. De hecho, he sido yo el que le he llamado la atención cuando Ah, iba vale. caminando desorientado. Vale, vale, vale. Bueno, pues mientes como un bellaco, eso de que no voy a sufrir y estamos ya sufriendo Ya, cierto. las consecuencias de ir viendo cómo se va cayendo lo que parecía que iba a ser un imperio, ¿no? Sí, Pero bueno, yo todavía no quiero, ahora programa, de sí. abrir la brecha de la siguiente temporada. Yo que no he tenido oportunidad de decirlo aquí, lo digo, he tenido muchos días muy roto por lo de Oviedo. Y nada, pues aprovecho para cagarme en la hostia y en la madre que me trajo. Y poco más, eso era lo que quería comentar. Y bueno, celebro que muchos de los jugadores tengan una moral alta y superaran rápido la pérdida de no haber ascendido. Vamos, les dio tiempo a llegar antes que a mí a Almería y estaban ya en la discoteca en la que trabajo. Muy bien por ellos. Supongo que eso es el fútbol. Hostia, desconocía esa información. Bueno, el año que viene lo harán mejor, ¿no? Es verdad que todo apunta a que bueno, la plantilla de este año se parecerá bastante a la de la temporada que viene, seguramente propiciado por ese límite salarial que parece que sigue aquejando el Almería y que evidentemente con, si no estoy equivocado, 30 o 30 y pico fichas, bueno, no a día de hoy, sino a partir del 30 de junio, evidentemente seguirá asolando más aún al equipo rojiblanco. No me quiero olvidar, como siempre, de todo el mundo que está en el chat. Indalo Bayana, Raulín, Luis de las Palmas, buenas noches de las Palmas, nos vemos en segunda, dice efectivamente. Noche de forma. Pinana, J, el Almería, Fernando que se ha suscrito, mil gracias. Y Odín, como siempre, fieles a la llamada bueno, de Sonido Indálico y de lo que. Bueno, y de lo que más nos gusta, ¿no? Que es aquí hablar de fútbol y hablar del verano, ¿no? Hablar de todo lo que acontece en verano. Ya sabéis que hoy, en el día de hoy, bueno, hemos asistido a dos rumores, bueno, diría poco estimulantes, quizá uno más estimulante que otro, pero bueno, en cualquier caso, se trata de una persona
si no me equivoco, nacida en Nepal, internacional por Curazao, o Curazao, no sé cómo se dice, creo que es Curazao, y otra persona que posee un título nobiliario, que es príncipe de Indonesia. Esas son las personas que están sonando ahora mismo para... Sí, sí, sí. Sí. Es real, es real. Es tan real como que Felipe VI también es el rey de Jerusalén. O sea, son dos cosas fehacientemente reales. Vale, me está hablando Antonio, que ya sabéis que Antonio Martín estará ahí con nosotros también para, bueno, hacer su pequeña radiografía. Me ha dicho que le pase el enlace ahí cuando pueda de la llamada. No se lo pasé porque pensaba que lo tenía a mano, pero bueno, se lo paso en un momento y listo. Bueno, Juanma, por ir pasándote un poco la patata caliente en lo que gestiono esto, te comentabas que... No, o sea, ya no tema análisis, sino que es verdad, tío, que te comentabas que que te duró bastante la rotura de lo de Oviedo, no me parece para menos, pero es verdad, tío, que te digo completamente en serio, más, lo vivimos juntos y yo, por la razón que sea, tío, lo superé bastante rápido. Es verdad que yo creo que el cómo fue durísimo, más que el qué, diría yo. Pero sí es Sí. verdad que, bueno, no sé en qué radica esta rotura tan grande, ¿no? Que has dicho que has estado varios días, que verás pensándolo, que entiendo que es algo normal, pero bueno, si quieres profundizar un pelín mientras soluciono esto. Pues sí, sí, pues, pues fue una rotura en dos fases. Estuve más roto el día de la ida. El día de la ida estaba destrozado, Ya. absolutamente destrozado. Además, tuve que trabajar esa noche en clásica y tal. Y fue una noche, fue una pesadilla realmente. Pero Sí, bueno, se nos calentó el pico, vamos a Oviedo, tal. Fui sí, sin expectativas y bueno, lo pasamos genial la previa, supongo que la comentaría y tal y cual. Y llegamos, claro, que lo que me mató fue que llegué a creer, tío. Yo pensaba que no iba a creer y llegué a creer. Y para más creer muy en serio. Creía muy ya, en serio que iba a pasar. sí, Y nada, pues el balapalo, pues como para todos, fue durísimo. Pero encima como que, no sé, tío, lo pensaba, iban sucediéndose las cosas. No sé, me contaban al día siguiente lo de clase que me enfadaba. Tenía no sé cuántas horas Palmería. Estuve ahí en Madrid un día, digamos, de con mi novia y tal, porque ahí como raro, y luego al día siguiente otras 7 horas yo solo ahí dando la vuelta al coco diciendo que todavía vengo de Oviedo. Entonces llego al día siguiente comentándolo con mi padre entero ahí, ya, ya, ya. como que arrastraba y cosas y se hablaba mucho y pues seguía roto porque yo pensaba que nos daba, tío. Simplemente Sí. eso. Nada, ya está superado y ahora, bueno, pues como siempre nos brinda la Unión Deportiva de Almería la posibilidad de enfadarnos por una cosa nueva, así que ya entramos en las cosas nuevas después de la entrevista de Sí. la SIC. Sí, sí, es verdad que solamente la diferencia está en las dos cosas que has dicho, ¿no? Que de algún modo te hacía a ti un refuerzo intermitente, ¿no? Respecto a la herida, ¿no? Que para cuando tú entiendo que hacía un poco por superarlo, siempre tenía un input externo que hacía que eso Efectivamente. volviera a latir. Y es verdad lo que comentas, ¿no? Que es que seguramente tú, bueno, yo es verdad que no, o sea, hasta que no estuve allí en el Tartiere, iba a decir de cuerpo presente, pero eso significa otra cosa. Hasta que no estuve allí, realmente yo no creí en absoluto. Y evidentemente, hasta una vez ves la primera parte, ves un poco el engorilamiento y demás, ya dices, hostia, estamos ahí. Y sí es verdad que bueno, a mí estoy de acuerdo contigo con que la ida fue muchísimo peor, tío, en ese sentido bueno, evidentemente, pues del golpe que te supone, ¿no? Buenísimo. Supongo que a posteriori, bueno, a ver, está diciendo por aquí, bueno, dice que rica verga, que rica verga, si irán los buenos nos quedamos con los paquetes, menos temprano nos espera. Sí, eso es un tema, porque yo creo que, ahora creo que entraremos un poquito más a fondo en eso, pero sí que es verdad, hostia, fíjate, me han quitado aquí de la, me han quitado aquí de la cena. Bueno, los marcos están mal, pero como es cuestión de tiempo también que entre Antonio, pues nada, lo voy a dejar así mientras tanto. Nada, decía eso, que es verdad que si lo pensamos, es verdad que es muy complicado que la plantilla de la Almería, en vista de las informaciones, en vista de los jugadores que van a salir, en vista bueno, de cuáles son las previsiones, sería muy complicado, sería raro que no involucionara de forma bastante evidente, ¿no? Como siempre a expensas de si, bueno, de si los perfiles que acaban llegando a Almería son bueno, albergan esta condición de ser jóvenes promesas aún por explotar, a expensas de eso, de que eso se pueda cumplir y de que estos perfiles sean lo objetivo de la Almería, pues lo normal sería que la plantilla evolucionara bastante a nivel de calidad y también de cantidad, ¿no? Porque como comentábamos antes, son ahora mismo, corrígeme si me equivoco, Aarón, tú sobre todo, que imagino que estás maltando, 30 o 31 fichas las que tendrá la Almería a partir del 30 de junio o del 1 de julio.
bueno, aprovecho de todos modos, Aaron Martínez, from Diario As, from Diario de Almería, from Huerca de Almería, bienvenido. Hola. Ron son indálico, por si alguno Efectivamente, efectivamente. olvida los orígenes. The Roots. 35 creo que son, ¿eh? 35 fichas. ¿Sí? ¿35? ¿Tanta? Creo que sí, Hostia. No, claro, si es que te pones a pensar y no dejan de. No dejan de salir jugadores, pero sí. Qué locura, qué locura. Claro, y eso efectivamente hace que, a expensas de. Pues bueno, de todas estas salidas que se deben ir produciendo, pues que el límite salarial esté ahora mismo pues, perfectamente colapsado, ¿no? Que entendemos que, bueno, siempre falta un poquito de tutorización, quizá, o de orientación sobre este asunto, pero sí que entendemos que se puede superar, bueno, moderadamente, pero entendemos que la Almería ahora mismo está pasando por una etapa hasta que no haya salida. Esto parece el día de la marmota, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Sí, efectivamente. No, es que para que vengan tienen que salir, tal. Pero bueno, ya sabemos que por lo menos el año pasado la austeridad dictaba que efectivamente, bueno, no se llegó a cumplir del todo esta máxima. No salieron. Sí. No salieron y no entraron, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, y es verdad que, bueno, que aunque sea salidas de menos envergadura, sí que llegaron a salir más de los que entraron. Pero bueno, evidentemente es menos representativo por lo que digo, ¿no? Ya son salidas de poca envergadura. Y bueno, al final la llegada de Nico Melamed, que esperemos que no sea el. Bueno, Soko, que ya sabemos que estaba firmado, que no sea. Esperemos que no sé qué. No, ahora entendemos que con las salidas que se prevén, pues bueno, evidentemente no será el mismo verano, ¿no? Pero es verdad que sí que puede tener bastantes similitudes, sobre todo en cuanto al perfil al que recurre la Almería, ¿no? Naturalmente, porque entendemos que es un perfil más bajo, pero bueno, perfil medio bajo, y eso atestiguará evidentemente que la plantilla involucionará, ¿no, Aaron? ¿Que quieras comentar algo? Sí, bueno, y de hecho veremos también un poco la línea, ¿no? Del club, porque yo entiendo que tendrán que llegar refuerzos. Y ya la duda que tengo es el número de jugadores que salgan, que yo creo que es lo que más importa realmente, porque pues no sé, por ejemplo, los dos estuvimos hablando y no sé si Juanma está de acuerdo con esto, pero nos gustarán más los nombres que puedan venir o no, pero lo importante es que vengan nuevos nombres. Totalmente, vamos. Esto está absurdamente ya viciado, requemado, pasado. Tiene que fluir sangre nueva. Aunque sean a priori igual técnicamente, que tengan otros inputs, que se queden los. Bueno, no tengo información de quién será los más tóxicos del vestuario, ¿no? Pero si pueden salir, mejor, y que vengan otros igual de malos, pero que vengan otros. Pero de verdad que yo sé que cada uno tenemos nuestras opiniones, faltaría más, y que podemos hacer valoraciones de lo que ha sido la plantilla, jugador por jugador, pero es que yo de verdad no quiero ni siquiera entrar en eso porque es mucho más básico, porque al final evidentemente el tema de las opiniones puede bueno, puede entrar en disputa con las que tenga otra persona, lo que sea, o los roles, o el rendimiento de uno, o lo que sea, pero es que hay que entender que hay una remesa de futbolistas en el Almería, que bueno, es que esto es lo de siempre, ¿no? Que es que parece que nos repetimos aquí más que el ajo, pero que tienen su ciclo cumplido en Almería, y que mira a tu alrededor, ¿no? Que son equipos de la categoría, y es muy raro encontrar una nómina de jugadores con un presunto cartel, al menos en el fútbol español, o incluso en fútbol extranjero, que lleven 5 años afincados en Almería, en el peor de los casos, porque también tenemos jugadores como Fernando, tenemos, en fin, y que hayan tocado techo y que la previsión sea que sigan en Almería o en el club en el que están ahora mismo. Fijaros que es un caso extrañísimo, ¿no? Yo creo que, bueno, insisto, si miráis alrededor, no sé cuántos casos de estos podremos encontrar, pero jugadores que, insisto, que ya llevan un lustro en Almería, insisto, en la mayoría de los casos, pero no en todos, y que la previsión es que sigan, ¿no? Cuando evidentemente los personas tenemos, ya no los jugadores de fútbol, las personas tenemos nuestras etapas, nuestros círculos vitales y naturalmente esto hace que se genere. Es que, ¿qué os voy a contar? Si es que estamos hablando de esta temporada, por ejemplo, de la temporada pasada, que se generen relaciones tóxicas o ambientes indeseados que hagan que lo mejor sea cortar de raíz, pero me sorprende cómo hay partes que no lo ven, o cómo los propios jugadores ceden ante esto, porque entiendo que algunos se querrán ir, naturalmente, ya quisieron irse, pero acabarán cediendo ante esto, y no lo termino de entender, porque es que no hay jugador de los que me estoy refiriendo de esta nómina que no estén frustrando su progresión en Almería. No sé si una progresión despampanante, pero
es su progresión, no sé si estás de acuerdo conmigo. Esto sobre todo, Sí, no sé hasta qué punto. esto sobre todo a colación de las renovaciones y todo esto, que ya se ha Sí, manido y remanido. sí, no sé hasta qué punto tendrá que ver, supongo que una importancia porcentual muy alta que esta propiedad, bueno, el ASI, ¿no? Que es lo único que se ha mantenido en las dos etapas. Habla siempre de rentabilidad. Rentabilidad, entiendo que a lo mejor si no ve, o si ve una potencial rentabilidad futura un poco más grande, pues aguante la bola y la bola se le ha hecho el planeta Tierra de grande. Yo creo que tienen que ir por ahí los tiros. Vale, creo que ya está por aquí. Por aquí. Antonio. Vale. Ya está por aquí. Bueno, un segundo. Un momento, Antonio, que te cuadre por aquí, que está todo un poco pata arriba. Uf, sí, 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 con la cosa de que han cambiado la interfaz de Discord, macho, está todo esto pata arriba. Dame un segundito, lo configuro todo, porque verá que habitualmente esto ya Pero Google, ¿por qué? viene por defecto. ¿Nos escuchas, verdad, Antonio? Sí, Uf, no suena muy convincente ese sí, ¿eh? ¿Me escuchas bien? Parece que a no. ver, No era convincente. Vale, un momento. Veis por aquí. lo que pasa es que la cámara está haciendo lo de la puta mierda de focus y no sé cómo cojones se quita eso. Un momento aquí que cuadre. Aquí, joder, macho, estoy haciendo aquí la picha un lío. Vale. Bueno, Antonio, esperamos a que estés ya disponible Vale, con la cámara y todo yo esto. creo que ya. Vale, creo que no se te ve, a menos nosotros no te vemos, creo. No, te escuchamos, pero no te vemos. Vale, ahora ya parece que se te va a Sí. ver. Me sale cargando, pero A ver, creo que se te va a ver en breve. Bueno, pues ¡Ay! El teletexto. Ahí estamos. ahora sí, ahora sí. Vale, ahora te he cambiado todo otra vez bien. porque se le ha dado toda la vuelta. Bueno, da igual, ahora lo cambio. Ya creo que nos ponéis cara a todo. Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Entiendo que tranquilico, ¿no? Bueno, aún a lo mejor con el soponcio, como decía antes Joma, pero bueno, un poco más tranquilo y pendientes de, bueno, de lo que acontezca en estos meses, ¿no? Y todavía no ha empezado lo duro, porque el otro día lo comentaba con los compañeros ahí en la última rueda de prensa de Ruby, que para nosotros, yo sé que el mercado de fichajes es algo que ilusiona a la gente, y como aficionado incluso a mí también me ilusiona estar escuchando nombres durante todo el verano, pero para los que cubrimos la información eh, ya de cualquier equipo, pero sobre todo de la Almería, que sobre todo Sí. esto se va suele ir hasta los últimos días, es un poco agobiante cubrir el mercado de fichaje con todos los rumores que salen, hay que estar pendiente. A mí no me gusta mucho el tema del mercado de fichaje, sinceramente. Sí, sí, Yo creo sí. que ahora estamos encima de lo peor, ¿eh? Porque es que ahora estamos en un momento, yo lo digo porque tenemos que escribir sobre eso y yo creo que Antonio está también en esa. Estas 2 próximas semanas, sobre todo esta, la siguiente y quizás la otra, va a ser durita. Porque es que tú ves otros equipos como, por ejemplo, Córdoba ya tiene prácticamente el equipo hecho, otros van adelantando cosas y aquí de momento Sí. está todo frenado. Claro, si el tema, Aaron, también es que hasta que no haya las ventas importantes que se presuponen que va a haber, la Almería no creo que se mueva en demasía. Quizá que se anuncie el Lo de Soco, fichaje que efectivamente que Una, está hecho, lo de una Soco. cosita, pero que te corto, Antonio. Acaba de decir Ángel García, cazurreando, que está sobre la mesa la salida de Melamed, ¿vale? Bueno, que se está planteando seguir, bueno, lo típico, ¿no? Entendemos que también son, bueno, cosas que van rondando casi todos los jugadores, sobre todo en estas fechas, o sea, antes de que salga el mercado, pero, bueno, ha dicho Ángel García, bueno, el atacante del Almería, Nico Melamed, estará pensándose seriamente continuar en el cuadrindálico por segundo año, en segunda ref, ha dicho. Bueno, por ahora no estamos en segunda ref, ¿no? Podría estar buscando una salida al exterior. No sé si al exterior se refiere fuera de España, es verdad que es bastante inconcluso lo de al exterior. Y ya habría algo sobre la mesa. O sea
que un poco con la boca chica, ¿no? Ya deja entrever que pueda haber ofertas por Melamed. Así que bueno, es verdad que pese al inmovilismo que yo creo que se prevé, ¿no? Un poco con base a las palabras pues te voy a decir una cosa. Dime. Si Melamed sale, en Barba se quedará. Es decir, es uno u otro. Sí. Es uno u otro, eso está claro, porque al final son dos perfiles prácticamente idénticos. Si Melamed, que yo creo que puede tener un mejor mercado ahora mismo, porque al final ha sido prácticamente titular en segunda división, aunque no ha hecho una buena temporada, pero al final en Barba no ha tenido apenas importancia o protagonismo en un Rayo que está en Europa, que por lo que yo sé me consta que si el Rayo se quisiese quedar con Embarba, dudo muchísimo que sea mediante un traspaso, y mucho menos para pagar millones de euros o 1 millón de euros o 2 millones de euros. Entonces, si hay una posibilidad de que Embarba permanezca en el Rayo, yo creo que es a través de una cesión. No sé si la Almería está muy de acuerdo en ampliar su cesión, pero sin Melamed se va porque tenga una oferta. Si dice Ángel, que está muy bien informado, que hay algo sobre la mesa y termina marchándose, Barba tiene contrato y yo creo que sería el sustituto de Melamed. Sí, efectivamente, porque eso es lo que sea también. Bueno, estos días, sobre todo a tenor de la entrevista de Paco Gregorio Mohamed El Assi, también se puso sobre la mesa. Es verdad que bueno, que sí que creo que también hay mucho conservadurismo en las declaraciones, sobre todo en este tipo de declaraciones, porque al final lo que te puede decir Mohamed El Assi es que es un jugador que tiene contrato y que evidentemente todas las posibilidades están sobre la mesa. Pero sí que es verdad que también a tenor de lo que se ha ido leyendo, la posibilidad de que en Barba vuelva a jugar en el Almería, que es que me sale hasta la risa, pues bueno, evidentemente es muy real. Y como dice Antonio también, con la salida de Melamed, pues qué decir, ¿no? Ya verá que se llegó a leer, ¿no? Que igual el Celta, un Celta que va a jugar competición europea, estaba interesado en la incorporación de Melamed. Se hablaba de unos 3 millones de euros, que es verdad que a mucha gente incluso le llegó a parecer una cifra reducida, pero es verdad también que tal y como se encuentra ahora mismo la Almería en el plano económico, o como entendemos que se encuentra, porque también hay mucho hermetismo, como es habitual, respecto a este tema, sí que verá que puede ser una liberación, y ya no solo eso, ¿no? Sino que entendemos también que es un jugador bastante cotizado en la escala salarial de la Almería, ¿no, Antonio? Sí, es de los futbolistas que más cobran en la plantilla. Yo creo que es 1 millón neto, 2 millones. Entonces es mucho dinero, y además el Almería tiene que rebajar la masa salarial para esta siguiente temporada. Lo va a hacer seguramente porque hay futbolistas que cobran mucho y que se van a marchar, como es el caso de Luis Suárez, por ejemplo, pero tiene que aligerar masa salarial y está claro que Melamed es uno de los que más cobra. Sí es cierto que tiene un contrato largo, yo creo que firmó por 6 temporadas si no recuerdo mal, 5 o 6 temporadas cuando llegó libre, y la amortización al final hay que llevarla a cabo por todos esos 6 años, pero es un futbolista que cobra mucho y buscarle una salida sería algo bueno. Lo que no sé si alguien estará dispuesto a pagar ahora mismo 3, 4 millones por Melamed. Al final, en realidad es un precio, digamos, asequible. 3 millones para los precios que estamos viendo ahora mismo en el mercado. Pagar 3 millones por un futbolista que en el Español era bastante importante. Es verdad que no ha tenido una buena temporada en el Almería, pero que en el Español era uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Yo creo que no es un disparate pagar una cantidad así por un futbolista como Melamed. Dice desde el Cabo, bueno, por leer un poco el chat, dice: en Barba debe preferir ser titularísimo en segunda que estar otro año en primera en el banquillo. Sí, en esta parte luego, o sea, la percibimos lógica, ¿no? Pero bueno, al final es bueno, ¿qué sentido puede llegar a tener? Pues bueno, ese punto de no retorno que parece que se ha instaurado por en el caso de Embarba, pero bueno, ya veremos. Dice J, había rumores también de que le Almería quería rescindir a Embarba, según medios del Rayo Vallecano. Creo que esto lo desconocía. Difícil. Coge fuerza la vuelta de Lazo para compartir banda con Opial. Sí, es verdad que también estamos un poco dando paso atrás, entendiendo también que la Almería pues siga quejando esas pequeñeces, ¿no?, propiciadas por el límite salarial. Embarba, Melamed, Apia, Lázaro, 4 hombres por un puesto y no vale ni uno. Melamed vino gratis, tiene un sueldazo y con que se saque algo decente ya es beneficio. Buscar una salida no es difícil.
Dice Odín, no hay amortización no hay amortización que vino sin traspaso, solo cuenta el sueldo en el límite salarial a no ser que recibiera prima de fichaje que sí se prorratea. Aquí hay muchas nociones sobre el tema del límite salarial. Es verdad que, sobre lo que comentaba Antonio, es verdad que Melamed yo lo concibo como ese tipo de jugadores que creo que fuera aún tiene como esa... Bueno, esa mística, ese aura, ¿no? Que está tan de moda ahora, que quizá no se percibe tan de cerca como la gente que lo hemos tenido que vivir en primera persona, Claro. ¿no? Porque yo creo que... Claro, el cartel que tiene Melamed ahora mismo no Sí. es, por ejemplo, comparable con el de Embarba. Efectivamente, es que me va 33 Ha años. hecho cifras. Sí, claro. Ha hecho cifras este año, creo que sí. Melamed Haciendo una creo que se ha temporada puesto- basuresca. Sí. Se ha puesto en Ha hecho 5 bastante. en 5 y 5 creo que se ha llegado a poner Melamed, si no estoy equivocado. Por tanto, bueno. Sí, pero no es verdad que siempre es curioso, ¿no? Pero es que incluso te diría con Embarba pasa así, Antonio, que yo creo que a ojos de mucha gente que evidentemente da la espalda a la segunda división y está muy centrada porque su equipo está en primera división, te siguen hablando de Embarba como un jugador válido para la primera división, ¿eh? Esto porque yo lo he vivido y creo que todos lo hemos vivido con gente sobre todo bueno, de fuera, conocidos que podamos tener o lo que sea. Esto pasa muchísimo, ¿no? Incluso con Embarba, insisto. O sea que en Melamed entiendo que esta experiencia se verá muy acentuada. Aarón, no sé tú qué puedes aportar. Me puedo imaginar tu opinión, pero bueno, interven. Sí, he estado mirando 8 goles y 5 asistencias de Melamed Ah, 8 la y 5. temporada. Vale. Y además que un jugador joven, que un jugador que es del 2001, tiene 24 años, que yo creo que por ahí también puede tener mercado. Y bueno, pues es una de esas salidas que se producen, yo creo que, bueno, estaría bien. Y si se queda, bueno, también bien. Si es que hay muchos casos de esto en la plantilla. Yo creo que si se acaba saliendo como dice Ángel, que tiene oferta, sería una buena opción. El tema es también el sustituto, ¿no? Yo creo que en Barba ya es un jugador con una edad que no sé tampoco con la motivación que vendría Almería, y veremos también el nivel que puede ofrecer. Están diciendo los Apia, yo entiendo que los Apia, bueno, pues evidentemente no tiene cabida en este caso. Y veremos, porque además es una posición que este año, si pensamos, ha estado bastante descubierta, porque quitándome la Met, había muy pocos jugadores que van a jugar ahí. Hemos tenido el comodín de Batistao y de Puigmal, que no son jugadores de esa banda. El tema de Lázaro, que yo creo que tampoco es un jugador que se adapte bien a jugar ahí. Incluso doble lateral hemos visto en ambas bandas, ¿no? Doble lateral también. Por lo tanto, yo creo que es una posición que requiere refuerzo. Sí, yo creo que va a ser una de las principales posiciones a reforzar, seguro, porque ya el año pasado admitió el propio Rubi que necesitaban un extremo Exacto. izquierdo cuando se fue Ramazani al uso. Y yo creo que al final no se pudo contratar a nadie, y yo creo que va a ser una de las principales posiciones a reforzar en este mercado de verano, seguro. Sí, naturalmente está todo supeditado. Está por aquí también Emilio, ¿qué tal? Y también Enrique también. Bueno, Emilio. buenas noches a todos, como siempre. Bueno, dice Baptist Goat. Melamed es buen jugador, es que no sé de verdad a qué más podemos aspirar. A ver, yo entiendo el punto porque es verdad que, como bien decía Aaron, o sea, esto entronca con lo que decía Aaron, de que bien está todo, o sea, la interpretación que pueda tener el movimiento está supeditado a quien venga a sustituirlo, naturalmente, pero claro, también hay muchas interpretaciones que hacer de la temporada de Melamed o de cuál es su puesto en la escala salarial, que también invita a pensar que no es la mejor opción para el Almería, ¿no? Como puede ser su temporada, que evidentemente los números están sobre la mesa, pero como comentaba Antonio, yo creo que su temporada es, bueno, decepcionante en el sentido de que creo que no cumplió expectativas en la gran parte de la temporada, ¿no? Evidentemente aquí todos podemos ser resultadistas y mirar los números y casi siempre llevarán la razón, casi siempre. Pero creo que nosotros también estamos aquí para mirar un poquito más allá y ver que Melamed, bueno, su rendimiento ha sido, el otro día nosotros lo catalogamos como suficiente, me aprobó raspado por los números, pero bueno, insisto, también estamos aquí pues, para hacer este tipo de valoraciones un poco más internas, así que es verdad que hasta que no sepamos qué jugador puede venir a sustituir, es complicado sacar una opinión en firme, pero por lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Que ese sueldo tan alto que tiene y que entendemos que la Almería también bueno, establecerá un plan bastante más conservador, sobre todo en lo económico, este mercado, pues bueno, en ese sentido sí puede ser beneficioso para el club.
Comentaba antes me parece que estaba Juanma en ese momento, que hoy han sonado 2 jugadores. Es verdad que son bastante poco estimulantes, sobre todo uno, de cara a la temporada que viene. Está el rumor de Chirino, que es jugador del Castellón, que verá que a mí me ha dado bastante buena sensación cuando lo he visto contra la Almería, porque es la única ocasión que lo he visto. Es verdad que el Castellón ha sido de los pocos equipos que han encajado más goles que la Almería esta temporada. También es cierto que esto está subordinado a que la propuesta del Castellón es muy ofensiva, muy alegre. Creo que nosotros lo hemos sufrido a base de bien. Pero bueno, hay que dar los números, ¿no? Esto al final sí que tiene poco debate. Y te comentaba antes, Chirino, ¿no? Que es nepalí internacional por Curazao. Y luego está Jordi Amat, ¿no? Que a mí esto me ha revuelto un poco el estómago, no os voy a engañar. Que es príncipe de Indonesia, ¿no? Que tiene un título nobiliario. O sea que aquí, ojo con en lo que nos estamos moviendo. Terreno muy, muy exótico. No sé qué decir acerca de estos rumores. Bueno, decir que también que nosotros lo hemos barruntado hoy. Es verdad que nosotros no olemos nada, no pillamos ni mosca, pero hoy justamente Aarón le había llegado y lo hemos estado comentando. Yo personalmente he estado recabando en esto, pero bueno, ya Xavi Isidro en cadena Ser Castellón, si no estoy equivocado, ya sí es verdad que se ha hecho eco de este rumor, que bueno, que efectivamente ya también le había llegado a Aarón. Así que bueno, ahí queda eso, pero con esto quiero decir que creo que quedan claras cuáles son las pretensiones de la Almería a la hora de reforzar su plantilla, ¿no? Que son jugadores de perfil bajo, en el caso de Amat no sé ni cómo calificarlo. Y dándole veracidad al rumor, ¿vale? Que eso evidentemente partiendo siempre de esa base. Pero está claro que no va a ser, si se va a un pubil de la vida, no va a ser reforzar la plantilla con un pubil de la vida, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? No sé si tú, Juan, me iba a comentar algo. No. Vale, te he visto... He hecho de luego, pero vaya, que mi opinión, perdón, que si la quieres en una palabra o en 2, o sea, pues eso, de siempre. Vale. Antonio. Yo sí quería decir que lo más seguro es que con las ventas que va a hacer el Almería, probablemente a nivel individual la calidad de la plantilla baje. Claro, eso está claro. Es decir, no vas a tener un lateral en tu equipo como Puig por temporada. Para mí empezó regular, ha acabado bastante mejor la temporada, bastante bien. Yo creo que se tuvo que ir en los playoffs, que yo creo que era cuando mejor estaba. Y por supuesto no vas a tener un Luis Suárez, pero es que si se marcha, yo creo que el Almería va a intentar retener a Dios Lopi, por el que seguro que va a tener ofertas, y además ofertas suculentas. Pero pongamos el hipotético, que insisto, yo creo que va a ser uno de los fichajes, o sea, uno de los jugadores donde el Almería quiere poner un poco el proyecto alrededor y la piedra angular de un nuevo proyecto en segunda división. Pero si se va a Dios Lopi, va a ser difícil tener un futbolista con sus características. Entonces, probablemente el Almería va a tener a nivel individual una menor calidad, pero yo creo que el Almería se ha dado cuenta de que tiene que hacer un equipo en segunda división, un equipo en lo colectivo, un equipo que no ha tenido lo colectivo en primera división el último año y tampoco lo ha tenido esta segunda temporada, porque ya venía viciado de la temporada anterior, que lo ha admitido Rubi varias veces. Y yo creo que se han dado cuenta del error de mantener a la inmensidad de la plantilla esta temporada, y ellos son plenamente conscientes de que tiene que haber, no sé si una revolución al uso como cuando llegó Turki el primer año, que hubo una cantidad de altas y bajas abismal, pero que va a haber mucho movimiento, mucho más que el verano pasado, eso estoy seguro de ello, porque además en la directiva de la Almería lo saben, es decir, saben cuál ha sido el problema y saben que tiene que cambiar, y los cambios van por ahí. A partir de ahí, los fichajes que haga la Almería yo creo que van a parecerse más a un nivel segunda división, futbolistas que hayan destacado en la segunda división o futbolistas que hayan jugado en primera pero que también puedan hacerlo en segunda división, pero yo creo que un poco los fichajes van a ser del estilo de Soko, por ejemplo, un futbolista que ha sobrepasado su mejor nivel en esta segunda división con el Huesca. Por ejemplo, un futbolista que llama mucho la atención y que le ha hecho un buen año, como John Morcillo del Albacete. Ese tipo de perfiles de futbolistas que van a hacer, no son a nivel de calidad probablemente como los futbolistas que tenemos esta temporada, pero que pueden hacer un colectivo bueno, que es lo que busca la Almería para ascender ahora. Efectivamente, o sea, me has quitado de la boca el nombre de Soko, porque yo sí que creo que me parece una buena forma de empezar, ¿no? En ese sentido de decir, bueno,
no deja de ser, vamos a también a decirlo todo, no deja de ser un melón por abrir en muchos aspectos. Lo digo porque, si no estoy equivocado, ha sido su mejor temporada, con diferencia. Ya hicimos un directo, si no me equivoco, diseccionando un poco el perfil del futbolista. Con 20, no me quiero equivocar, son 27 años los que tiene Soko, ¿no? Si no estoy equivocado, 27 puede ser, o menos. Yo creo que eran, o igual. No, yo creo que era por ahí, ¿eh? Yo Sí. cuando me acuerdo que cuando hice una de las últimas noticias de Soko, me acuerdo que yo creía que era un futbolista más joven y creo que Sí. estaba por ahí por los 26, 27 años. 27 ¿no? y cumple este año 28. Claro, entonces al final, bueno, vamos también a tener un poco en cuenta ese tipo de aspectos, pero bueno, al final sabes que son apuestas con sentido, ¿no? Porque ha hecho una temporada además muy buena en segunda división, no simplemente a nivel numérico, creo que atendiendo a cuáles son las actuaciones que ha tenido, sobre todo que han tenido participaciones directas en goles, etcétera, sí que creo que es un perfil interesante. Si es verdad que sabes, como decía Antonio, que la calidad del equipo simplemente, o sea, no hace falta ni irte a la práctica, en la teoría, desciende, pero bueno, son apuestas que sí que es verdad que pueden servir como pretexto para empezar a subir el nivel de la plantilla. Pero ahí queda eso. Los Socos, los Chirinos, que creo que además están un poco ahí, Chirino es bastante más joven y sí parece que tiene un techo también un poquito más alto por pura lógica, pero que saber que la cosa va por ahí con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no, Aaron? No sé si quieres comentar tú algo al respecto, pero creo que patentemente obvio que las pretensiones, que creo que la media aún siga quejando ese verano de 2023, tienen que verse reducidas, sin más remedio, casi. Y mira, yo con respecto a lo que ha hecho Antonio de bajar el nivel, es evidente que Marc Pubil, si todo sigue el curso natural, es probable que sea titular con la selección española de aquí a unos años. Es decir, es un jugador Y viendo la competencia, sobre superlativo. todo, ¿no? Claro, en plan, jugador superlativo. Estamos hablando de otro nivel. Lo de Suárez, Tampoco hay máximo demasiados. goleador Tampoco te iba a decir que tampoco hay demasiados laterales derechos ahora mismo que Por estén eso. con un gran recorrido. Claro, porque esta última convocatoria han sido Pedro Porro y Mingueza. Y son Por dos eso. jugadores que Marc Pubil en un nivel élite podría ser Por eso, titular. por eso. El caso de Suárez, máximo volador. El caso de Lopi, que evidentemente va sobrado de calidad. Pero justo he ido a mirar el mercado del año del ascenso, porque al final esos complementos o esos jugadores un poco más de rol, también titulares, pero que llegaron con Rubi, pues yo creo que es un mercado que yo creo que lo ves con distancia y es muy bueno, pero quizá en ese momento no lo fuera tanto, porque mira, llegaron Babic, Puchmal, Portillo, Juanjo Nieto, Curro, Carrizo, Diego Sousa y Pozo. Y en invierno llegaron Eguara, Rodrigo Eli y Nelson Monte. Claro, si lo comparamos con lo que puede llegar, por lo que sabemos ahora, ¿no? Que es el tema de Soko y de Chirino, pues son dos jugadores que yo creo que el equipo necesita, porque el equipo necesita un central y necesita un delantero, ya sea titular, suplente, me da igual el rol. Necesita gente en esas posiciones, y lo que ha dicho también Antonio, ¿no? El caso de John Morcillo, necesita un extremo. Me parecen nombres que más o menos van en la línea, baja el nivel, pero creo que también hay que reforzar el tema del colectivo. Pero mira, por ejemplo, Aaron, vuelve a repetir los nombres del ascenso, del mercado del ascenso. Uno por uno. Son en verano Babic. Mira, Babic fue titular y un futbolista Indiscutible. crucial en el ascenso. Portillo, titular también. Portillo, qué decir. Juanjo Nieto vino para ser titular, pero al final... Claro, es que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta, que Juanjo Neto vino como el mejor lateral derecho de la categoría, o bueno, si no el mejor, el segundo mejor, ¿no? Pero que era un fichaje muy ambicioso. Después Curro, que también es un fichaje ambicioso. Igual que Claro. Juanjo. Carrizo, que Bueno, era un fichaje, Carrizo, un perfil más veterano, pero que Las lesiones, sí, era claro, un la 50%. idea era reportarse. Puchmal, perfil joven Usman, de rol y que fue muy importante en el como número ascenso. 15 de esa plantilla. Diego Sousa, Diego que Sousa, como que aquel que- nos hemos reído al final de los partidos de Diego Sousa, pero Diego Sousa el año del ascenso fue un futbolista muy importante saliendo desde el banquillo y dejándole minutos a Sadí. Incluso en primera. yo creo que fueron 5 o 6 goles. Con 4 ratos, lo que aportó
vamos, 100%. Y después Pozo, que también fue titular y muy importante. Pozo que Sí. fue clave. Si es que, por eso te decía que ese mercado, viéndolo con perspectiva, si es que todos los futbolistas que estamos mencionando son futbolistas que probablemente no eran demasiado conocidos, pero que viéndolo desde esta perspectiva ahora, años después, fueron clave en ese ascenso. Entonces, es un buen espejo al que mirar para la próxima temporada de cara al mismo objetivo, que es ascender. Pero Sí. este año es un poco diferente porque tenemos, o sea, con todo lo que se nos va a ir, tenemos menos, ¿no? O sea, ese año tenemos más, o sea, nada más que la figura de Sadik, un delantero ya consolidado, ya que sabes que funciona, ya que sabes que te hace goles, que al final es la parte más importante del equipo, no nos vamos a engañar. Y las dos áreas las teníamos mucho más fortalecidas que ahora. Y son, creo que, dos fichajes exageradamente estructurales que tenemos que hacer. Y yo no sé, no termino de Sí, pero creerme que vamos al final que vamos a mejorar ahí. la defensa de ese ascenso fue Babic y Chumi, que Sí, es fue verdad por- que Chumi estuvo y luego Se cayó lesionó, se lesionado de una lesionó. lesión de gravedad y luego llegó Rodrigo Elio, Llegó es decir, Elio. dos futbolistas que se ficharon en ese mismo mercado de defensas que luego fueron la pareja titular de primera división. O sea, esos dos fichajes fueron muy importantes esa temporada. En la defensa. Y luego es verdad que teníamos a Sadik, pero con Suárez, ¿quién habría pensado que esta temporada no íbamos a ascender? Pues no se ha ascendido. Pues lo mismo, el perfil de Soko, es verdad que es que vamos a mirar a Soko acordándonos todos de Luis Suárez, y yo creo que le vamos a hacer un flaco favor a Soko si finalmente llega, que es... Vamos, está hecho. Entonces, si llega al final, ver a Soko con los ojos de Luis Suárez va a ser una tarea muy difícil, muy difícil. Pero al final, el Almería, en lo que ha acertado prácticamente siempre, esa es la figura del delantero, el delantero titular, por lo menos. Sí, es verdad que, bueno, preguntaban, un momento que estoy aquí modificando unas cosas de los marcos. Bueno, pues voy a leer también un poquito el chat. Preguntaba Mirza Abrismo, ¿Soko va a ser el sustituto de Suárez? Creo que ahora mismo no hay, creo que elementos tangibles para concluir con que va a ser así. Yo es verdad que creo que, por lo que hemos podido ver de él y demás, que es un jugador que suele partir desde banda derecha, pero sí es verdad que tiene incidencia muy directa y muy real como delantero, como 9, simplemente por lo bien que ataca el área, pero sí es verdad que tiene una velocidad endiabladísima para partir desde la derecha. A mí esto me ha dejado fascinado de Soko. O sea, que sí que es verdad que puedes tener el dudoso honor de ser de esos pocos jugadores que, pese a lo que se diga, que eso se suele decir mucho, pero que efectivamente puede jugar de delantero y por la derecha, ¿no? Porque esto es verdad que se suele decir mucho y no siempre se cumple, pero creo que aún faltan salidas y faltan argumentos para, bueno, pues para concluir que va a ser el delantero titular o algo que se le parezca. Por cierto, tema Sí, Soko, Panta, después de lo que escuchamos el lunes de la rueda de prensa de Rubi, un jugador que muy posiblemente se pierda el mes de enero por la Copa África efectivamente, sí. y muy posiblemente, en el caso de jugar playoff, yo imagino que tal y como está el Mundial del año que viene, Camerún jugará el Mundial, Sí. pues también se podrá perder esos playoffs. Que digo, un poco en consonancia al tema del calendario y demás. Sí, es verdad que me parece un poco torpe haber vuelto a caer ahí. O sea, no sé si al final, si de verdad Soko, que insisto que me parece una apuesta, bueno, razonable y con potencial, si estaba a tiro, bueno, entendiendo que a lo mejor, bueno, lo positivo que te puede dar el futbolista quizás está por encima de ese perjuicio que te puede generar que se vaya con su selección, pero es verdad que con lo caliente, bueno, esto ya entendemos que como bien comentó Antonio en su día, ya lleva cerrado tiempo, ¿no? Pero es verdad que viéndolo ahora, ¿no? Viéndolo con lo caliente que está todo, ¿no? Con el tema de Suárez y demás, no deja de ser chocante, pero bueno, también entendemos que si de verdad era una oportunidad de mercado, que es lo que entendemos todos, pues bueno, prevaleció, ¿no? El hecho de tenerlo en plantilla, simplemente, ¿no? Dice Maranelo. Además, Sí. el Almería, perdona, Panta, Sí. el Almería cuando contacta con Soko y prácticamente deja el asunto cerrado, tampoco sabían qué categoría iba a jugar. Claro. No sabía si iba a jugar en segunda división o iba a jugar en primera división. Quería cerrar a Soko para la categoría que fuese. Es verdad que le cuadraba más si el equipo seguía en segunda división, porque al final
en segunda división tienes los partidos, tienes dónde mirar porque ya sabes cómo ha jugado en esa categoría. En primera división no sabíamos ni sabemos si le iba a quedar grande o no. El Almería lo que tenía claro es que un jugador como Soko para segunda división era importante, un jugador como Soko para primera división estaba por ver, pero lo quería cerrar sí o sí, independientemente, de hecho lo hizo, independientemente de la categoría en la que jugase, con una perspectiva u otra, con un vistas a, yo creo que al final se hablaba de incluso una posible cesión en caso de que el Almería jugase en primera división. Yo creo que al final se habría quedado con él en plantilla, pero una vez que sabemos que está el equipo va a continuar la temporada que viene en segunda división, no hay duda. Pero lo que te quería decir era eso, que tenías que fichar al futbolista independientemente de si estabas en primera o en segunda división el año que viene. Sí, bueno, es un poco diferente por el contexto, ¿no? Primera, segunda división, pero igual que con Nico Melamé la temporada pasada, ¿no? Pero Claro. entendemos que es un modo operandi prácticamente idéntico, ¿no? Jugador libre, jugador que ha despuntado en segunda división y que, bueno, al final ficha un poco a ciegas, pero se entiende, ¿no? Bueno, pero Que merece la pena, ¿no? yo Hacer creo la que apuesta. Sí, dime. hay un condicionante que yo creo que, por ejemplo, Melamed, el Almería, evidentemente, el año pasado, ya justo en 2025, sabía más o menos cuál iba a ser su futuro en la siguiente campaña. Pero no sé yo, por preguntarle a Antonio, lo de Soko lleva cerrado bastante tiempo. Es decir, que incluso cuando la cosa estaba en negociación, es posible que el Almería estuviera liderando la clasificación o en ascenso directo. Que no es la misma situación que la de Melamed. Yo creo que por lo menos cuando a mí me llega el tema de Soko, yo es que no me acuerdo cuando lo publiqué, no No sé si era. puede ser en febrero, puede ser. Yo creo que era febrero ya y el Almería estaba empezando a Sí, caer, porque en enero fue cuando gana por última vez en Córdoba. sí, Córdoba. efectivamente. Empieza esa debacle de Albacete, de Coruña, y yo creo que más o menos fueron esas fechas. Puede ser que el Almería siguiese en playoff todavía, pero ya estaba empezando a caer. Yo casi seguro que ya no era líder de la No, sí, sí, competición. sí. Lo que sí estaba todavía es que el Huesca en ese momento, no sé Estaba en cómo iba, playoff, pero seguro. estaba en playoff Sí, probablemente. sí, Es sí. Sí, decir, seguro, seguro. Y le había la quedaban duda de otras que, 10 jornadas claro, en playoff, seguramente. existía, efectivamente, y el Huesca estuvo muchas jornadas por encima del Almería en la clasificación. Es decir, Sí, sí, existía sí. la duda de que el Huesca pudiese jugar un posible playoff e incluso, vete tú a saber si ascender y el Almería se quedase en segunda. Claro, insisto de nuevo en el paralelismo con Melamé, que porque Claro, porque efectivamente era la misma situación. claro, porque Melamé Una tampoco situación sabía, similar. claro, tampoco sabía en qué categoría iba a jugar. De todos modos, después de lo que me decían, yo sí que creo que Melamé, es verdad que existía este contexto tan apabullante de que el Almería, yo creo que quien más, quien menos, ya sabía que estábamos en segunda división, pero mi sensación es que independientemente de la situación, de cuál fuera el contexto del equipo, yo creo que hubiera sido una operación acometida por parte del Almería, porque sí que parece que es proclive a estos riesgos, ¿no? Cuando se trata de jugadores que sí que te pueden dar, bueno, un rendimiento, no quiero decir inmediato, porque esto es muy complicado en el fútbol, pero bueno, de relativa garantía, ¿no? Aquí en el chat decía Maranero, pregunta para Antonio. ¿Qué idea tiene el club con Arribas? Porque esto me parece también que ha surgido, porque has comentado antes lo del OPI, ¿no? Que también se postula como piedra angular de un proyecto en segunda división. Pues claro, al final el tema de Arribas siempre está muy en el aire, porque entendemos que la venta es complicada si se busca satisfacer las necesidades, no las necesidades, sino las pretensiones económicas de la Almería, por la movida del 50% con el Madrid, etcétera, etcétera. Pero claro, si no sale, pues será un jugador más y a tener en cuenta de cara al proyecto. Y yo creo que Arribas estaba un poco más nervioso en el mercado pasado, cuando el equipo baja de primera a segunda división, que en este mercado también creo que el Almería no va a vender absolutamente a todas sus jugadores importantes de un año a otro. Es decir, no se van a ir Suárez, Pubil, Maximiano, Lopi, Arribas. No se va a desprender de absolutamente todos ellos porque es que no tiene la necesidad de hacerlo. Es que con que el Almería saque a Luis Suárez y a Pubil, nos podemos hacer una idea de que puede sacar unos 30 millones de euros fácilmente de ambos futbolistas, librarse de un gran salario. Luego puede ser también
que intente vender a Maximiano, pero el tema de Maximiano es difícil porque ha costado 8 millones de euros y no tiene el mismo, obviamente, cartel que por ejemplo, Luis Suárez. Lo comparo con Luis Suárez porque costó prácticamente lo mismo, 8 millones uno, 8 millones otro. Pero obviamente la explosión que ha tenido Suárez no es la que ha tenido Maximiano en segunda división. Aún así, he de decir que Maximiano es un portero que, aunque no haya tenido su mejor temporada, sigue teniendo mucho cartel porque al final es un portero. Es vistoso, ¿no? Para equipos de fuera es un portero vistoso, que hace paradas muy vistosas, y entonces eso se tiene en cuenta a la hora del mercado. Lo que quiero decir con esto es que no todos los futbolistas van a salir, y yo creo que el Almería va, por supuesto, a intentar que se quede Lopi. Yo te diría que ese es el principal futbolista con el que el Almería le gustaría quedarse. Le gustaría, porque ya sabéis que el Almería es un club vendedor, y si vienen con 15 millones, pues probablemente Lopi tenga que salir. Pero porque no queda otra. No hay necesidad, pero el Almería, ante una oferta de ese tamaño, pues no va a decir que no. Pero el tema de Arribas es diferente, porque es verdad que no tiene el 100% del futbolista, lo tiene también una parte del Madrid, entonces ese es un tema mucho más escabroso y en el que una venta sería más difícil, más difícil. Entonces yo creo que el Almería también va a intentar quedarse con Sergio Arribas en segunda división, por el hecho de que te digo que una venta con Sergio Arribas por el contexto que tiene el futbolista del 50% y tal, es propiedad del Madrid, es más difícil, pero no es descartable que Arribas terminase saliendo, pero yo creo que es uno de los futbolistas con el que la Almería quiere contar para la próxima temporada. Juanma, hablamos de Arriba y Lopi como, yo creo que uno quizá más por deseo, que es Lopi, y otro por necesidad, o porque al final las cosas creo que se van a dar así, que es el caso de Arriba, pues por lo que comentaba Antonio, de esos condicionantes económicos y de propiedad. Pero no sé yo hasta qué punto sí que, viéndolo de una forma un poco superficial, dejando atrás un poco lo visceral, pueden ser las dos mejores opciones que tiene Almería de entre los jugadores de alto cartel para formar un proyecto alrededor de ellos. No sé si me explico, ¿vale? Porque al final tenemos muchos nombres propios, ¿no? Pero también hay una necesidad económica. No sé si, bueno, no es una mala forma de empezar, sabiendo un poco cuáles son los precedentes, la temporada que venimos de sufrir. Pero bueno, de entrada más o menos satisfactorio, ¿no? Hombre, a ver, es que el tema de arriba somos absurdamente pesados con esto, pero es que es así. El nivel de arriba solo depende de él. Solo depende de él. Sí. Está bastante claro. Juegue donde juegue, la posición en la que juegue, tiene una calidad que es notoriamente diferencial. O sea, cualquiera que lo vea, cuando lo tiene. Además es que es muy fácil de detectar el tercer toque del balón de un partido. Ya sabes si ese día lo tiene o no. Que lo que tiene que tener implicación. Entonces, bueno, es que a mí no me da una buena sensación, que es lo que dice Antonio, que si se va, o sea, si no se va es porque es muy difícil, ¿no? Porque a nivel económico no es interesante para el club, porque tiene la mitad del Madrid y tal. Yo creo que en otro contexto sí que se iría, casi seguro. Entonces, el contexto en el que sea tan obvio, que se quede más por obligación que por tal, no sé si es lo que más... Sí, no sé si es lo que más le motiva a él, que al final para su rendimiento es lo más importante de todo. Pero bueno, que echando esto a un lado, joder, a Suárez se da por hecho que es imposible. A nivel estructural sería una salvajada. O sea, Lopi arriba es que en teoría tienen que dominar todos los partidos ellos dos. A mí me parecería estimulante. De Lopi me fío, de arriba no tanto. Pero, joder, con Soko y otra cosita que se traiga arriba, pues sí que seguimos siendo un candidato, claro. Que no es... Y bueno, reforzando la portería, que ya ha dicho Antonio que está complicado reforzarla, pues... Los discursos que se suceden, ¿no? Año tras año. Bueno, no confío mucho, pero si quiere, ya es momento de que explote, ya es momento de que empiece a ser consciente de que se está jugando su futuro. O sea, que no le ocurre cómo se suceden los mismos discursos todos los años, y en todos tienen lógica, ¿no? Realmente no es que sea algo arbitrario o pasional, es verdad, pero es verdad que se suceden de forma prácticamente ininterrumpida. Yo, en el caso de arriba, tampoco es cuestión de... Uy, mira, iba a colocar las gafas, ¿sabes? No está un poco de entrar mucho aquí, ¿no? Pero Total. sí,
Sí es cierto que... François Gallardo, ¿eh? Sí es cierto que me parece que yo he sido muy crítico con Ruby para con arriba y ahora me arrepiento un poco. Sí, es verdad que me mantengo en muchas de las críticas que le he hecho a Ruby, pero es verdad que yo he atizado mucho a Ruby porque quizá le he atribuido mucha responsabilidad a la hora de no sacarle tanto rendimiento a Arribas como todos esperábamos. Pero creo que el propio Arriba, a medida que acaba la temporada, que creo que también ha acabado muy bien, o bien, vamos a decir bien alto. Me parece que también le... Muy bien, muy bien. Sí, vale, ok, venga, va, te lo compro. Me parece que también no ha quitado mucha razón, bueno, o pensamos que podemos tener razón respecto a las críticas a Ruby para con el Nintendo arriba. Y me explico, ¿no? Vimos como siempre le reprochábamos a Ruby que es que lo ponía en banda, que es que lo encorsetaba. Que es cierto, es que no es su sitio, ¿vale? Partimos de esta base. Pero vimos como el día del Oviedo, jugando en derecha, todos lo recordaréis, el día de la ida, fue superior, muy superior. O sea, el mejor del partido seguramente en cuanto a lo que decía Juanma, ¿no? Ese toque que se percibe que es diferente, ¿no? Respecto al resto de jugadores que hay en el campo. Y esto al final, y hablamos de un partido, una ida del playoff, ¿no? Contra un equipo, el único equipo más en forma que el Almería hasta ese momento, o uno de ellos, ¿vale? Como era el Oviedo. Entonces nos queda concluir con que arriba, evidentemente, o sea, la pelota está en su tejado, ¿no? Esto es aplicable a muchos futbolistas, pero en el caso de arriba yo creo que es particularmente sangrante por lo que comentaba. Sí, es más ¿no? claro. Sí, puede ser factor diferencial. O cuando llega a final de temporada, bueno, ese rendimiento muy bueno que tú comentabas, pues también evidentemente sabes que está propiciado por algo, ¿no? Porque sabes que se acaba la temporada, sabes cuándo ahora te estás jugando las papas, sabes que ahora cuando tienes que apretar, y hace muy obvio el hecho de que anteriormente no se ha rendido, pues bueno, vaya usted a saber por qué, pero por razones que trascienden lo futbolístico o trascienden de la figura del entrenador, bueno, ponerle el nombre que... Además que de arriba, sí. Lo has dicho antes de Soko, que no lo he visto jugar, no tengo una opinión formada sobre él, pero has dicho sobre Soko que normalmente existe el mito del jugador que puede jugar en varias posiciones y tal, que lo comparto un poco, pero es que justamente arriba es un talento para mi gusto tan diferencial a la hora de hacer tantas cosas que hace bien, que sí que de verdad o sea, te puede estructurar el equipo, puedes pensar el equipo para jugar con arriba en una posición más de enganche, que bueno, no lo veo tanto, pero que puede suceder. Puedes jugar de interior, como ha hecho muchas veces, el eslabón más alto de la cadena perfectamente. Puedes jugar por derecha. Arriba sí que de verdad tiene esa calidad para ser diferencial en las tres posiciones. Cosa que con otros, bueno, pues se hace más un poquito el apaño. Así que, tío, si ese tío quiere jugar, es la respuesta a tantas preguntas que ojalá quiera. Ojalá quiera. Dice Odín, Masi podría ser cedido con opción a compra. Puede ser una opción. No sé, es verdad que puede ser una opción atendiendo también a que es una fórmula que la Almería ha utilizado, por ejemplo, en el caso de Adrián Barba, ¿no? Pero es verdad que con el... No sé yo si la Almería está dispuesto a correr el riesgo de que se siga devaluando. Quizás esa puede ser la incógnita respecto a... Porque hablamos de uno de los... bueno, de los elementos más importantes, sobre todo a la hora de hacer caja. Y en la medida corre ese riesgo, ¿no? Tiene que tener cuidado también con el equipo al que se va, etcétera. Pero es un riesgo que está ahí. Dice Javi MZ, soy el único que ve a Rivas como un jugador muy predecible, en el sentido de que cada vez que chuta siempre hace lo mismo. Se piensa que es Messi con ese disparo. A ver, yo es verdad que creo en algún momento le entrarán, ¿eh? ¿Cómo? Que todas las que se le van por esto, en algún momento de su carrera, a lo mejor será un mes, pero en algún momento le entrarán. Sí, es verdad que, bueno, puedo llegar a entender que quizá tiene, sobre todo en el disparo, tiene una... Bueno, un estilo, vamos a decirlo así, o un modo de proceder prácticamente idéntico, pero a mí no me parece que esté mal encaminado, porque es lo que tú dices, Jomas, casi siempre se le suele ir por un pelo y entendemos que esto es cosa de calibrar fuerza y calibrar este tipo de cosas. Bueno, no sé, no tengo esa sensación porque seguramente es lo que más me ha interesado de él, ¿no? Es lo que menos hincapié he hecho, ¿no? En los goles que pueda fallar, que no han sido muchos tampoco, aunque han sido algunos. Bueno, no sé, pero sí, evidentemente una forma de... Esto es como la de la Miña Mal, ¿no? Sí. Que también hace el mismo disparo, pero siempre busca la cuadra, ¿no? Y el comentario es, a ver si empieza ya a marcar goles, pero que no sean tan difíciles. Con arriba es que marque goles solo. Sí. Hay un tuit de Paco, interesante. Sí, está bien. Sí, bueno, es de...
Bueno, sí, ha sido hace un rato, ¿vale? Ha sido desde hace 3 minutos, ¿vale? Dice, como veo al personal un pelín despistado, Radovanovic fue renovado para ser vendido este verano porque tiene salida en destinos más o menos exóticos. Si cuaja la cosa sería un win-win de manual. Kaiki también está en la rampa de salida. Vale, ahora esto nos sirve perfectamente para entroncar con el tema de las renovaciones, que yo creo que ha traído cola. A mí personalmente me ha enervado un poco. Evidentemente, si la cosa se acaba fraguando, como dice Paco, que entendemos que es la intención del club, pero que como siempre distará de lo que finalmente pase. Evidentemente, saber que la intención del club es esa tranquiliza, pero es verdad que han traído bastante cola. Antonio, no sé si lo quieres analizar un poco por encima. Evidentemente esto cambia las cosas. Te dejo que lo analices ya tanto en el escenario de salida. Bueno, no me quiero dejarlo de Kaki, pero bueno, luego vamos con eso, que también ha dicho que está la rampa de salida. En el escenario que tú prefieras, ¿no? Tanto si es para salir o si es para quedarse. No sé tú en qué momento. O sea, en el momento en el que tuviste este input, que imagino que fue como todos, ¿no? Con el tuit de Paco, ¿cómo lo interiorizaste y qué conclusión sacaste antes de saber, pues bueno, cuáles son las diferentes vías que tiene Almería, por ejemplo, la de la salida de Radovanovic? ¿Te refieres al tema de las renovaciones Sí. y en especial, en concreto, a Rado? No, bueno, no, o sea, no en concreto. En general, la renovación, el tema Vale. de las tres, o sea, imagino que tienen lecturas más o menos similares, me puedo imaginar, sobre todo la de Chumi y A Fernando. ver, a mí me sorprendió que se renovase a Radovanovic mucho, mucho, porque cuando yo hablé del tema pude hablar del tema de las renovaciones, el escenario que a mí se me planteaba con Chumi y con Fernando era radicalmente opuesto al que se me contaba con Radovanovic. Entonces, cuando vi que esa entrevista de Paco en donde Mohamed El Assi afirmaba que Radovanovic estaba renovado, me sorprendió. Claro, ahora me cuadra obviamente lo que dice Paco. Yo pensaba que el Almería al final iba a dejar irse libre a Radovanovic, porque al final también Sí, es un futbolista que llegó libre, es decir, no tenían prácticamente nada que perder. Pero bueno, es una estrategia. Si al final puedes sacar, aunque sea algo por un futbolista que yo creo que en segunda, hace poco leí que había, por ejemplo, interés del Sporting. Yo creo que en segunda es un futbolista que puede tener cartel porque lo que hizo en primera división, además tiene un escenario importante que es que Rado jugó en primera división con el Almería y lo hizo sí, bastante bien para lo que teníamos, lo hizo aceptable, bastante sí. bien. Yo, de hecho, todos decíamos que Rado tenía que seguir en segunda división para ser titular incluso. Entonces yo creo que es un futbolista que sí se renueva con la intención de dejarlo o de venderlo, mejor dicho, aunque sea una venta mínima. Yo creo que eso es un win-win, ¿no? Como habéis dicho, un win-win de manual, porque al final está claro que no cuenta para Rubi, no ha tenido demasiados minutos también. Es verdad que Rado tiene ciertos problemas Claro. que no se ajustan a lo deportivo, que no son problemas graves ni extraños, pero que son problemas familiares y que no se ajustan a lo deportivo y que también eso le ha costado, le ha hecho costar un poco pues entrar desde el principio en dinámica de equipo y tal. Y yo creo que una venta sería lo ideal, porque el Almería tiene claro y necesita un central. Ya lo tenía claro desde el mercado de invierno, que yo creo que se obcecaron demasiado y se encabezonaron con el perfil de Rodrigo Eli, que era una posibilidad evidente, pero que yo creo que era un refuerzo a tal nivel como para ir a por otro futbolista o para tener por lo menos otro futbolista tanteado que no fuese solo el propio Rodrigo Eli. Y yo creo que saben que este verano tiene que venir un futbolista, para mí, que sea titular. Es decir, que salga Radovanovic, pero el futbolista que venga en la defensa tiene que venir para ser titular. Luego, por otro lado, por ejemplo, la renovación de Chumi yo la veo bien, sinceramente. En un contexto de segunda división, a mí me parece que Chumi es un futbolista que puede dar la talla en un equipo de segunda división. La ha dado. En el ascenso, para mí, fue un futbolista importante. Es verdad que lleva unos años no tan buenos, pero yo creo que Chumi para completar una plantilla en defensa, para mí, en un contexto de segunda división, lo veo razonable que el Almería haya renovado a Chumi. Insisto, siempre y cuando venga un central mínimo uno que sea titular. Es decir, que vaya a venir a mejorar lo que ya hay, porque es que no solo
mejorar la pareja de centrales, es que hay que tener en cuenta que vamos a perder a Marpubil, que también es algo a lo que tener en cuenta, que vamos a debilitar la defensa no solo en la pareja de centrales, sino en el lateral también. Entonces yo creo que es importante que venga un central para ser titular indiscutible. Pero Antonio, y luego lo de una Fernando, cosita, dime. pero ¿tú de verdad crees que el rol de Chumi aspira a ser completar plantilla? Porque entendemos que con completar plantillas porque no le da o sea, no le presume un rol, importante en el 11, pero hablamos de un futbolista que Mohamed El Assi sacaba pecho, entre comillas, ¿no? De que Chumi es un futbolista con 70 partidos en primera división, que yo creo que de facto ha sido el central titular esta temporada con Rubi, que como tú dices, hasta la lesión lo fue en la temporada de ascenso, que tiene 25 años, si no estoy equivocado. Claro, entendemos que, oye, si él acepta ese rol secundario, eso no nos atañe a nosotros, no solo le atañe al club y particularmente a Chumi, pero a mí me cuesta mucho verlo, ¿no? Y no sabemos tampoco hasta qué punto, que yo también es una variable a la que siempre me refiero, que no sabemos hasta qué punto Chumi ya ha tocado techo como futbolista de la Almería, ¿no? Yo es verdad que me parece, lo digo, es verdad que siempre lo digo con la boca un poco pequeña porque sé que es muy impopular, me parece el mejor central de la plantilla en cuanto a potencial, pero que un potencial que constantemente se ve frenado, ¿no? Yo siempre digo con Chumi, hostia, mira, me parece que Chumi ha mejorado en esto, me parece que es muy buen corrector, me parece que es el central más rápido que tenemos y eso nos puede proveer diferentes ventajas. Pero siempre me acabo de algún modo retractando de eso. Me parece el mejor central que tenemos en ese sentido. Pero no sé tampoco hasta qué punto, además de lo comentado, me parece que ya ha tocado techo en el Almería. No sé si como futbolista, me imagino que no. Pero me parece también reseñar a la hora de destacarlo. Pero mayormente lo que te decía, que el rol pasaría a ser diferenciado si tú le presumes ese completar plantilla. Sí, dime. No, el tema es que Chumi, Rubi piensa lo mismo que tú. Es decir, para Rubi, Chumi es el mejor central de la plantilla. Y cada vez que habla de Chumi en rueda de prensa, lo alaba. Y dice que es un futbolista muy importante porque es el central además más rápido que tiene la plantilla. Sí. Y que tal y como juega la Almería, es un defensa que necesita Rubi. No sé si sería un central que fuese suplente desde el principio, pero yo creo que al final el Almería tiene que tener algo más en el banquillo de lo que ha tenido esta temporada, sí, porque luego hay lesiones. Luego hay lesiones. Hubo lesiones en el año del ascenso y además lesiones importantes y tú tienes que prever estos escenarios. Y yo prefiero tener, sinceramente, un banquillo con Chumi y con otro tipo de central y tener una defensa titular con un central que venga nuevo y con Edgar, o con un central que venga nuevo y con Chumi y tener a Edgar en el banquillo. Yo prefiero tener más alternativas en el banquillo de las que ha tenido el Almería estos últimos 2 años. Y yo creo que pasa por no echar de golpe y porrazo a toda la zaga del Almería. Pues si van a salir Radovanovic y va a salir Kaiki, que son 2 centrales, o puede ser que salga Kaiki, porque además yo por lo que también estuve tocando del tema de Kaiki era que no estaba muy contento con su rol aquí en Almería en los últimos años y que probablemente este mercado de verano iba a buscar algo fuera. Al futbolista le gustaría quedarse en Europa, según me han dicho, pero no descartaría las opciones Brasil, pero le gustaría y principalmente le gustaría quedarse en Europa, porque además estaba en temas de trámites de la nacionalidad para poder optar a clubes de Europa sin que fuese ficha extracomunitario, sin ocupar ficha extracomunitario, pero es verdad que hace unos meses más o menos no estaba muy contento con su rol aquí en Almería y le gustaría buscar una salida. Entonces, si salen Radovanovic y sale Chumi, para mí sería fichar a 2 centrales que puedan venir a disputar el puesto como titulares. Si esos 2 centrales hacen con la titularidad y Chumi y Edgar tienen que partir desde el banquillo, pues ya tienes alternativas que antes no has tenido. Sí. Un momentillo. Sí, dale, que me voy a tener que ir, que es que entro a currar a las 12. Tengo que echarme. Tírale. Así que buenas noches a todos. Chumi Fernando. ¿En una palabra o en 2? ¿Cómo? No, Chumi y Fernando te decía. No compares, Dios mío. No, o sea, estructuralmente uno hace más daño que otro. Bueno. Así que bueno hablaremos. Tira. Así que disfrute de ti. Chao. Venga, chao. Vale.
Bueno, Aarón, paso contigo. Tema de renovaciones, que yo creo que en Perfecto, ¿eh? general, pues sí que comentamos. Es verdad que el tema de que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo por el tema de Chumi, pero yo también lo concibo como una cuestión que ya parecía estar parcialmente resuelta por la presumible salida de Rado y de Chumi, ¿no? Que quizá eran dos problemas que te quitabas de en medio ante la imposibilidad incipiente que todos prevemos bueno, como decía Antonio, de echar a todos de golpe y porrazo. Insisto, el tema de Keki quizás cambie un poco la cosa porque te va ventilado, que no está mal. Pero bueno, a nivel, como le decía a Antonio, ponte tú en el escenario que tú quieras, ya sea de salida, el momento en el que enteraste, en el que te enteraste, perdón, o en la tesitura de si por lo que sea se quedan. Bueno, Antonio se ha pirado. Ha salido Antonio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque se ha quedado pillado, creo. Vale, vale. ¿Cómo lo quieren? ¿Una palabra o en dos? El tema de las renovaciones. Dale, dale, como las que tú quieras. No, yo además lo estuvimos hablando volviendo de. Iba a decir volviendo de Oviedo, no, volviendo de la Sierra de Madrid, que es más preocupante. Sí. Que. Espérate, dame 2 segundos. Bueno, puedo seguir hablando en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, Em, ¿qué pasa? ahora esto. Vale. Eh, bueno, era. Que el tema de las renovaciones yo no renovaba a ninguno de los tres que acababa contrato. Porque yo creo que era fin de ciclo y además yo no me apego tanto a lo que ha dicho mucha gente sobre el tema bueno, pues del vínculo que tienen sobre todo Fernando y Chumi con el club. Yo me alejo de ahí y creo que hay que ser un poco analítico. El equipo necesita un nuevo portero titular. Creo que con Fernando en plantilla va a seguir existiendo ese debate eternamente, venga quien venga. El tema de Chumi creo que también es una etapa finalizada y que bueno, yo apostaría por otro central. Y ahora ya que ya sabemos que se quedan los dos, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con los dos perfiles. Yo creo que es más cuestión de roles que de nombre. Creo que Fernando tiene que ser suplente y que llegue un portero titular nuevo. Y con Chumi pasa un poco lo mismo. He estado mirando lleva 5 temporadas aquí, en 3 ha jugado más de 2000 minutos, es decir, que ha sido bastante importante. Pero yo creo que evidentemente hay que apostar por otro tipo de perfil y sobre todo porque yo creo que Chumi es un jugador que sobre todo ha rendido con un central de los pesimistas a su lado. Véase Babic, véase el caso también de Radovanovic en el último tramo de la pasada campaña. Y creo que con Edgar no hace tan buena conexión como sí la hace con este tipo de perfiles, ¿no? Y las salidas de Rado y de Keki yo las veo bastante lógicas, pero un poco lo mismo, en la misma línea. Yo creo que tienen que venir dos centrales que disputen por el puesto y ya si queremos rizar un poquito más el rizo, dos centrales experimentados que conozcan la categoría y que aporten yo creo que esa veteranía y ese peso en una línea que evidentemente en las 2 últimas temporadas ha sido la peor del equipo. A mí me decían el otro día que incluso una de las opciones para la zaga podía ser David Costas. La vuelta, ¿eh? La vuelta, ¿eh? Oja- Ojalá ver el chat, cómo se han quedado cuando he dicho esto. No, es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma. Es broma. Perdón, perdón, estoy mute. Nada, que. Nada, porque cuando hablan los demás sí que me muteo. Nada, gente. Que la gente que estáis 60 y pico personas, casi 70, que muchísimas gracias a todos. Si queréis, podéis, ya sabéis que tenéis la opción de suscribiros. Ya sea con Prime, que sabéis que es gratuita, o bueno, o con esa suscripción que tenéis la opción de aportar, que se agradece mucho. Si queréis, bueno, si os gusta el contenido, si queréis apoyar el proyecto, y como siempre, pues lo que ya todos sabéis, y nada, que siempre estamos agradecidos, evidentemente, con todo este feedback y con toda la gente que está aquí, con suscripción o sin suscripción, pero sabéis que esto es importante. Bueno, nos hemos quedado que te cortaba antes, Antonio, con el tema de Fernando. Cuéntamelo tú, Antonio, y ya, nada más termina Antonio, Aarón, ya me dices tú tu punto de vista sobre Fernando. Yo creo que, ya, a ver, yo es que soy fernandista, entonces
partiendo de la base de que sé que ha hecho un playoff muy mejorable y que ha sido responsable del primer gol en la ida contra el Oviedo, no me parece que tanto en el segundo gol, y que quizá podría haber hecho más en la falta de Cazorla, que no ve salir, ve tarde salir, pero yo creo que todo el mundo sabíamos que ese era el lugar por donde iba a hincar la falta Cazorla. No ha sido, por supuesto, su mejor actuación en el playoff, pero desde que Fernando volvió a la portería y a la titularidad, el Almería rindió mucho mejor en defensa, obtuvo muchas más porterías a cero y el equipo, yo creo que solo perdió un partido, que fue el de Cádiz, con el contexto que tiene Cádiz. Claro, entonces, se tiene que decir tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo lo hemos dicho, que fue que en el momento quizá más importante de la temporada, que era el playoff, ha fallado, no ha estado bien, pero el Almería mejoró muchísimo con la vuelta de Fernando, muchísimo, y recuperó las posiciones de playoff desde la portería, con esas porterías a cero, mejorando en lo defensivo. Y yo creo que es una renovación, sinceramente, que se ha ganado. Porque Fernando es un portero que desde el banquillo siempre, nunca hace ruido, no hay malas caras nunca, espera su oportunidad sin una palabra más alta que otra. Cuando Rubi lo considera, a veces incluso yo creo que tarde, pero cuando Rubi lo considera, lo pone y ahí está. Y prácticamente siempre rinde, prácticamente siempre. Y yo creo que un futbolista que al final tiene también ese contexto de estar muchos años ligado al club, el sentimiento de pertenencia, yo creo que es de las pocas personas, de los pocos futbolistas que tenemos en el vestuario y que realmente tienen ese sentimiento de pertenencia, porque Fernando está jodido y muy jodido por lo que ha pasado en el playoff y es de los futbolistas que más lo sienten. Y para él Almería es su casa, ya no solo el club, sino la ciudad. Entonces, renovar a Fernando, aunque sea año tras año, que me parece acertado, algo similar a lo que hace el Madrid con sus futbolistas cuando ya cumplen una cierta edad, yo creo que se lo ha ganado y renovándolo año por año, para mí es lo que tenía que hacer el club y yo estoy contento con esa decisión, sinceramente. Sí, bueno, entendemos que también es una decisión que, por lo que ha trascendido, que sí que lleva tomada tiempo, meses, más yo creo que ya en su día, no sé si estoy equivocado, pero me parece que la voz de Almería incluso ya dejó entrever en varias ocasiones que, no me quiero equivocar, me parece que fue la voz, que ya estaba... Bueno, nosotros también lo publicamos, Sí, vale. Pero no sé yo si Rafa o Carlos también lo publicaría. Discúlpame si no... Ahí, no Aarón, saca la marca. Discúlpame si no recuerdo, pero... Me acuerdo que lo escribí yo. Sí. Si lo hubiese escrito Paco no lo hubiese dicho, muy probablemente. Sí, bueno, a ver, es verdad que es cierto que siempre hemos anhelado, porque yo siempre hablo de que somos aficionados que siempre hemos estado muy carentes de ídolos, de figura a venerar, me parece que Antonio se ha vuelto que has pillado, de figura a venerar, bien, ¿Eh? Se ha quedado pillado en un buen gesto, Sí, es verdad, la verdad que en este caso le favorece. Y es verdad que con Fernando hemos encontrado de algún modo, yo es verdad que es como lo de, yo sé, me pongo el mismo ejemplo, es como cuando le dicen a Carlos Martínez o a Maldini, sube la típica capturita de, bueno, pues mirad lo que me han dicho hoy y tal, y ves un tuit el que le llaman madridista y un tuit el que le llaman culé, ¿no? Pues a mí me pasa con el tema de Fernando. Evidentemente, yo como persona que sí que le otorgo una importancia muy especial a esto, a lo romántico, a la importancia de las figuras y demás, a mí no me queda otra que ser fernandista, y lo soy. Igual que soy crítico, como lo he sido mucho más con Massimiano, por establecer una comparación que no procede, pero por si a alguien le queda alguna duda. Pero sí que es verdad que yo estoy muy centrado, no sé si quizá demasiado centrado y por tanto descentrado, en esta importancia de... Aludía antes, Aarón, a eso de depurar el colectivo, ¿no? Y por primera vez darle esa... Bueno, hacerlo primar, ¿no? En el sentido de que hay jugadores, evidentemente, que ya han terminado su ciclo, estos ya están más que comentados, y que, fíjate lo que te digo, me parece que en diferentes casos, como en el caso de... Incluso en el caso de Chumi, yo lo pienso así, en el caso de Centella, en el caso de Robertone, que me parece un caso flagrante, que demuestra que esto es más importante de lo que parece. Jugadores que han completado su ciclo y que evidentemente necesitan, tanto club como jugador, separarse
para seguir los caminos de forma positiva. Es lo que veo. Y seguramente en el caso de Fernando es la renovación que menos me puede chirriar. Yo sí que me mantengo fiel a este discurso de que los ciclos deben terminarse, y más en un momento en el que el club me parece que, bueno, que no está en su mejor momento a nivel estructural, sobre todo por la salida de Turki, sobre todo por el no ascenso, por las pequeñeces que puede provocar el límite salarial. Y esto es verdad que yo lo hago ponderar mucho, porque me parece importante, ¿no? E insisto en el caso de Robertone, que puede parecer un caso aislado, pero en absoluto lo es. Entonces, bueno, sí es verdad que yo me mantengo un poco en eso. Evidentemente es el caso que menos me puede perturbar, ¿vale? El de Fernando, porque insisto, me parece que también merece un reconocimiento el hecho de haber sido una figura que emergió cuando más lo necesitábamos, ¿no? Incluso antes de la llegada de Turki ya se postulaba como un futbolista de decir, tío, va a pasar la historia de la Almería, ¿no? Con lo complicado que es eso en un fútbol tan rápido, en un fútbol tan impersonal como el que se nos está quedando, y en un club como el Almería que efectivamente es vendedor, ¿no? Entonces, bueno, tengo como esos dos lobos dentro de mí, ¿no? Que se suele decir. Aarón, que te iba a dar palabra a ti después de Antonio, pero yo, como siempre, con lo que cacareo, pues me he colado. Discúlpame y cuéntame, claro. No, sí. Mira, es que justo cuando estaba hablando de Fernando, yo creo que cualquier aficionado a Almería le otorga un puesto en la historia del club, y básicamente por el recorrido que tiene. Estaba mirando justo el tema de las temporadas. Fernando, que evidentemente va a renovar, va a ser uno de los 4 con más de 9 temporadas en el club, junto a Soriano, Corona y Ortiz, Sí. para dimensionar un poco lo que es la figura de Fernando. Y después, con respecto a esta temporada, que también lo hemos estado hablando, el tema de los números, Luis Massimiano, 28 partidos, 45 goles en contra. Fernando, 14 partidos, 10 goles en contra. Y después hay un dato que, bueno, a lo mejor a alguno le resulta un poco llamativo, ¿no? Pero claro, es que con Luis Massimiano, el Almería ha concedido 7 penaltis y con Fernando 0. Que probablemente alguno pueda pensar que es casualidad y un dato así metido con calzador. Pero es que yo creo que una de las grandes virtudes de Fernando en la comparativa, pues esto al final los porteros viven de la comparativa con su compañero, es la seguridad que aporta. Fernando aporta muchísima seguridad al equipo y a la línea defensiva. ¿Cuál es el tema? Lo que he comentado antes, que yo creo que se va a eternizar el debate de cuál es el portero titular, venga quien venga, o bueno, si sigue más y menos, no creo que haya tampoco mucho debate. Y ahí está un poco el punto, pero evidentemente Fernando, pleitesía y honores siempre, porque lo que hemos comentado es una leyenda del club. Sí. ¿Cómo ha superado Fernando todos esos debates año tras año, sea el portero o fuese el portero que viniera? Todos los ha superado a... Joder, es que hace memoria y ha superado el debate de René, ha superado el debate de Massimiano ahora, pero es que ha superado unos cuantos en los que yo creo que claro, es un poco el Cid campeador, cuando pensaba que estaba cao. Y decía, por ejemplo, Aarón, el tema de los penaltis y o sea, al final en ciertas situaciones no me acuerdo con quién lo comentaba yo, no sé si era con Juanjo García Inter Almería, una de las paradas que hace Fernando en Miranda de Ebro a bocajarro, que se queda, no me acuerdo quién era, con el balón dentro del área, se zafa creo que de Chumi, y es Fernando el que sale hasta más allá del área chica a achicarle al delantero para que impedirle que pueda tirar. Eso con Luis Massimiano probablemente habría sido gol, porque Massimiano se queda mucho más bajo palos, intenta hacerse grande, porque es verdad que tiene una buena estirada sobre la línea Massimiano, pero esa acción, esa jugada, me pareció interesante compararla con lo que suele hacer Massimiano, porque me pareció una jugada de valor gol, y es lo que dice al final Aarón, pues si Massimiano se queda bajo palos, pues probablemente lo hubiesen batido. Fernando sale a achicar ese balón y evita un gol. Sí, es verdad que ha librado todas las guerras que decís, que es completamente cierto y es muy significativo. Y además lo ha hecho con números, ¿no? Bueno, en el caso de esta temporada es completamente inobjetable, porque el otro día, me parece que lo hemos dicho ya en varios directos, pero son una auténtica chaladura los números de Fernando, sobre todo si los comparas con los de Massimiano. Pero es verdad que creo que este tipo de figuras, ¿no?, tan veneradas, creo que tienden mucho
a ganar el relato, ¿no? Que siempre nos gusta hablar del relato y además tienden mucho a ganarlo por su envergadura, por su simbolismo dentro de una plantilla, pero en este caso, en el caso de Fernando, prácticamente siempre lo ha hecho mediante esta holgura numérica, ¿no? Lo cual también habla incluso mejor de... Sí, y yo creo que Y podemos... luego, Sí, dime. termina, Panta. No, nada, eso, que al final podemos concluir con que es una renovación, primero justa, ¿vale? Y luego, bueno, que sí que puede albergar ese sentido. Yo me reivindico lo que decía antes, pero entiendo que al final algo que trasciende más lo futbolístico y se centra más en lo... Bueno, en lo colectivo y en el saneamiento que creo que a todas luces necesita el club. Que no digo que el problema sea Fernández en este sentido, pero bueno, ya me he desarrollado antes. Perdón, Antonio, dime. No, te iba a decir, simplemente como anécdota, que aparte Fernando, ya sabemos que es un profesional como la Copa de un Pino, pero es que Sí. es un inconformista porque eh, yo he visto a Fernando salir de partidos en los que la Almería ha ganado y salir con un mosqueo, con un cabreo que no entraba dentro de sí porque le habían metido un gol y no había dejado la portería cero. Y a lo mejor el Almería ganó 3-1 en casa, con los futbolistas en el vestuario celebrando la victoria y Fernando mosqueado en su taquilla porque no había conseguido permanecer con esa portería cero. Y eso al final te llama la atención de un futbolista que quiere hacer bien su trabajo hasta tal punto que incluso en una victoria del equipo el tío está cabreado. Luego es el típico futbolista que en su casa mira los vídeos y mira las acciones de cada gol que recibe para ver en qué ha fallado, si ha sido un error suyo, si ha sido un error de colocación de la defensa, ver en qué puede mejorar. Y eso me parece importante porque al final eso lo he visto, lo he vivido y es algo que merece la pena contarse. Pues es una anécdota, pero es algo de lo que de verdad a mí por lo menos me hace sentir orgulloso como Sí, aficionado sí, de la sí. Almería que un futbolista de mi equipo se tome el trabajo tan serio hasta tal punto. Sí, está claro que la fama lo precede, ¿no? Yo creo que no tampoco tiene, digamos, no creo que tenga tampoco nada que demostrar, sobre todo en los factores en los aspectos que tú destacas, las cosas como son. Creo que también tiene una fama que lo precede y que se labra con el paso de los años. Bueno, acabamos de llegar a la hora y media directo, lo vamos a dejar aquí, creo que ha habido un repaso bastante exhaustivo de lo que ha sido la actualidad rojiblanca, como siempre yo sin ánimo de virlarle el naming a la radio oficial del club, pero bueno, eh, creo que se ha declarado todo bastante bien. Así que nada, si os parece Lo, lo vamos a dejar aquí. Sí, dime. lo último, Panta, Sí. vamos a ver lo que pasa en la delantera con los suplentes, con Marez y con Rachat, porque Rachat tenía ofertas de equipos de Primera Federación, tiene alguna oferta de algún filial de Primera Federación. Y vamos a ver lo que pasa porque la Almería también estaba pendiente de mirar esas ofertas Ujú. dependiendo de en qué categoría se encontraba. Pero son dos futbolistas, Mareci, en mi opinión, sin tener demasiada información, pero en mi opinión yo creo que ha llegado el momento de que salga, sea una cesión o sea una venta. Yo creo que lo pueden intentar una cesión en cualquier otro equipo. Y Rachates es un futbolista que por su pasado, porque no ha tenido demasiada participación en el primer equipo, pero por su pasado, por que juega en las categorías inferiores de Marruecos, ha jugado en las categorías inferiores de la selección española, es un futbolista que tiene ofertas y que ha llegado a algún interés de eso, de un filial de Primera Federación. Y el Almería, la respuesta era que quería esperar a ver dónde se encontraba la próxima campaña, ya lo sabe. Sí, bueno, ahí queda eso. Sí, es verdad que entiendo también que habrá un apego particular, ya no hablo a nivel emocional o sentimental, sino de club, porque al final Rachat, bueno, made in Almería, o sea, a nivel ha sido formado en Almería, o sea, ha sido madurado por completo y evidentemente entendemos que la Almería debe tener más manga ancha con este tipo de jugadores que ha formado él que con un Marezi de la vida, ¿no? Por poner un ejemplo, Mm. aunque sí que es verdad que incorporarlo ha conllevado un desembolso nada desdeñable. Pero bueno, habrá que permanecer atentos. Hombre, yo sí que me parece una pieza por la que apostar la temporada que viene, naturalmente con un rol determinado, naturalmente. Pero bueno, simplemente aunque sea por saber, ¿no? Qué es lo que qué es lo que puede aportar en vista de que no ha podido, bueno, no ha tenido esa cuota de protagonismo que, bueno, ya no sé si esperábamos o si queríamos o bueno, o ambas cosas seguramente. Así que sí, está bien saberlo y habrá que permanecer atento.
Bueno, el tema de Mareci, que bueno, no hace falta ni comentarlo, espero que ya de una vez por todas, yo creo que ya está bien la broma. No sé si venta o cesión o lo que sea, pero bueno, que adquiera un poco de madurez, ¿no? Creo que es lo mínimo exigible en un futbolista como Mareci, una categoría como segunda división. Vale, pues si no hay nada más que decir, lo vamos a dejar por aquí. ¿Cesión o traspaso de Racha? Pregunta Maranelo. Entiendo que... Bueno, entiendo que cesión. No creo que fuese traspaso. Sí, sí, sí. Bueno, pregunta Kerry, vamos a dejarlo en Kerry. Antonio, que sabemos de Robertone. Es verdad que yo que hasta ahora se sabe lo de que dijo el Asi, ¿no? De que, bueno, en otras palabras, como que la intención creo por ambas partes era salir de la forma más amistosa posible, ¿verdad? Cartel de se vende. Sí, 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 cartel de se vende. Pues, bueno, acaba de pasar algo... Adolfo va. No, lo mismo. Adolfo está bueno, con el horario de Canarias. Vale. Pues sí. Panta, ¿puedes preguntar? Perdona, que no la he visto. Perdona, Javi, tío. Tengo dos preguntas para Antonio. La primera es si hay alguna posibilidad de fichar de nuevo a Kieme, viendo que ha descendido a segunda de Francia. Y si se sabe más o menos el número de bajas que espera tener el equipo en un intervalo más de 2. Bueno, va para ti, Antonio. Que yo lo segundo imagino que sí. Inviable. Prácticamente inviable. Lo segundo era más de dos bajas. Bueno, un intervalo de baja, me imagino que se refiere Javi. Intervalo de bajas probablemente sean entre... Sí, dice dos porque Luis Suárez y Pubil se dan por hecho. Dice, o sea, dos importantes seguro e incluso puede que más importantes. Lo que yo decía antes es que no va a haber, el Almería no se va a desprender de absolutamente todos sus futbolistas importantes. Pero el listado de bajas probablemente entre unas cosas y otras hay, no voy a meter tampoco tema de futbolistas con ficha de filial, por ejemplo, que regresen de Arnau Solá o Marciano, este tipo de futbolistas, pero quitando ese target de futbolistas, pues yo creo que unos 5 o 6 futbolistas pueden salir fácilmente o más. Sí. Claro, ese quizá va a ser el factor diferencial que va a tener este mercado respecto al del año pasado, ¿no? Si bien yo creo que sí que albergará ese denominador común de que yo creo que imperará esa austeridad, no sé si es una palabra un poco fuerte, pero sí, austeridad en el sentido de que solamente fichajes como el de Soko a coste cero pues serán los que marcarán el camino en vista de la situación económica, ¿no? Yo creo que esto es más o menos... Y no creo que haya demasiada revolución en el centro del campo, teniendo en cuenta que la Almería vuelven Quintanilla y Marcos Peña. Vamos a ver lo que tiene previsto el club con ellos, pero no creo que haya demasiada revolución en el centro del campo. Que esto va a ser un y la posible mejor incorporación de este verano, que entre una cosa y otra, pues Idris Ubaba. Efectivamente. Totalmente. Sí, es verdad que el tema de las cesiones, que yo creo que es otro cantar y que va a requerir también punto y aparte, ¿no? En el sentido de, claro, Quintanilla y Marcos Peña al final son futbolistas que vienen de una cesión digamos que no ha sido muy ostentosa a nivel de participación, a nivel de protagonismo, a nivel de lucidez. Por tanto, se va a haber que tomar decisiones de relativa injundia. Y aquí vamos a ver cómo reacciona tanto el club como Rubi. Pues claro, son futbolistas los que les presume ese potencial, pero tienen que llegar también a ese acuerdo con el club, porque ellos también tendrán una visión de su carrera que querrán manifestar con el club. Me parece que son dos casos bastante complicados. Me parece que son que requerirán más de una reunión, no lo sé, lo desconozco, porque es verdad que Quintanilla, ya tiene esa experiencia en segunda división con el Burgos, más o menos cuantiosa, y Marcos Peña, que claro, Marcos Peña. No, pero hay que valorar la experiencia de Marcos Peña como, un pequeño descalabro que puedes tener cuando estás empezando en el fútbol, pero que evidentemente ya no es... Sí, pero que digo que Marcos Peña. Sí. Ya cuando vino aquí Alberto nos dijo lo que hay. Sí. No, totalmente, pero claro. Seguramente, yo siempre lo he manifestado así porque es lo que creo. A Marcos Peña se le dio salida en primera ref, yo no lo entendí. No porque tuviera que jugar, es más, yo esto se lo dije a Alberto y no consistió en contestarme, me parece bien.
dándole salida en primera división, pensando que iba a ser un jugador que iba a pasearse en segunda división. No digo que esa fuera la idea del club, pero sí teniendo en cuenta que sería un jugador superior. Y al final acaba siendo un jugador con una participación, no sé si residual, quizá no sea residual, pero por debajo de lo esperado. No, ha jugado bastante al final, la tontería. Bueno, pero que creo que quizá por debajo, ¿no? de lo esperado, ¿no? Por lo menos, yo creo que en el club se esperaban que, bueno, creo yo, esto al final es una elucubración, que fuera titular, ¿no? Al menos, y se verá que no se ha conseguido hacer un hueco en el 11. Por lo tanto, son dos casos bastante complejos. Sobre todo en el caso de Quintanilla, diría, ¿no? Porque como tú bien has dicho, al final... Bueno, pero Quintanilla lo conoce Rubi. Sí. Quintanilla lo conoce Rubi. Entonces... Sí, ya ha apostado por él, de hecho, sí. Quintanilla, Claro. ¿por qué dejó de jugar? Cambio de entrenador en el Burgos. Quintanilla, si no estoy equivocado, se lesionó. Tuvo una lesión. Y llegó Ramin, ¿no? O Ramin llegó antes. Yo creo que Remy llegó antes, tío. No lo Es sé, que no no me estoy acuerdo. seguro. Es Yo, por verdad- ejemplo, en el caso de Peña sí que hubo Odín cambio tiene de buena entrenador. cabeza. Sí. En el caso de... Bueno, ya me va a dar por buscar, pero yo creo que... pues claro, ¿quién empieza la temporada en el Burgos? Bolo, puede ser. Sí, efectivamente, Bolo. John Pérez Bolo, sí. Sí, claro. Quintanilla, su primer partido es el 9 de No, febrero. Ramin llega en noviembre. Claro, sí. No, Ramin llega en noviembre. Ya estaba. Fue raro, estaba. se lesionó, ¿eh? Y yo es verdad que lo seguí un poquito, lo vi un poquito y además lo seguía mucho, bueno, a nivel estadístico, que realmente eran los elementos tangibles a los que recurrir cuando veía que jugaba Quintanilla. Y era bastante bueno, o sea, quiero decir, era bastante satisfactorio los números que hacía a nivel de duelo y tal, que al final lo que se busca en un jugador de su naturaleza futbolística, ¿no? Es todo lo que puede aportar. La verdad, esto es lo que puede aportar, pero bueno, no me parece poca cosa. En cualquier caso, pues bueno, si hay algo más tangible que lo que estoy diciendo, es que se cayó del equipo y es verdad también que el Burgos atravesó una buena racha, creo que al final le ha acabado la temporada bien. Y bueno, pues al final Ramis cuenta con su... Bueno, pues con sus futbolistas, ¿no? Esto tampoco creo que haga falta explicarlo. Bueno, esto se va extendiendo, dice Luca. Antonio, posibilidades de que se fiche a un extremo con las cualidades que pedía Rubio en invierno. Lo digo porque en su momento ya sonó un belga, ¿no? Este belga tan sonado y resonado, ¿no? Sí. Digo, Antonio. Y posibilidades altas. Sí. Altas porque lo que decía antes, además el perfil se tiene en cuenta desde la temporada pasada, nada ha cambiado, no va a venir nadie de cesión y si acaso va a salir alguien, entonces indiscutiblemente yo creo que va a ser una de las posiciones principales a reforzar. Sí. Vale, no me contéis nada. Es que claro, he preguntado desde el cabo varias veces. Pone todo centellas. Claro, es verdad que tampoco entendía bien la pregunta, no sé a qué. Porque claro, es verdad que con centellas te puedes extender en diferentes cuestiones. Entiendo que te refieres a la posible salida de centellas. Pues no sé, a no ser que Antonio tenga algo que aportar, hasta ahora se sabe lo que dijo Ángel García, de que tenía ofertas, si no me equivoco, las catalogó como interesantes del fútbol polaco. Y que esa puerta pues estaba abierta. Entendemos que es más interesante para el jugador que para el club, el Almería, ¿no? Sí, por el Almería no habría demasiado cambio de cromos en el lateral izquierdo. Digo, si dependiese de la Almería. Sí. Si depende de Centelles, que alguna de las ofertas sea atractiva, no a nivel deportivo, pero sí a nivel económico, pues entonces el club sí que saldrá a buscar un lateral. Lo que digo es que no hay, el club no va buscando vender a ninguno de los dos laterales, pero si llega una oferta que satisfaga los intereses del futbolista y también obviamente del club, pues no habrá otra que buscar un recambio, pero no sé más allá de lo que salió de los rumores. Sí, al final que claro, yo creo que también hay mucho interés por saber, ¿no? No son los primeros, pero bueno, al final estamos a 19 de junio, ¿no? Hay que también tener un poco que calibrar un poco en ese sentido. Vale, pues ahora sí que yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ya está todo más que servido e insisto, creo que también ya llega un momento en el que rascar por rascar, ¿no? Que al final es pronto y ya veremos. Aún quedan yo creo que un par de directillos en el que
en el que hablaremos de, bueno, quién nos gustaría o vemos que puede salir, quién se tiene que dar bajo cualquier Anda que nos concepto. quedan directos hablando de mercado. Ya, Madre macho, mía, sí, de no, aquí a, no. a septiembre prácticamente. No, total, no, ya te digo, y aún pues esto Pero, de final de temporada, incluso, de valoraciones y todo eso, que Claro. bueno, al final también no, se tiene que extender. hay que marcarse un principio, que es el de ahora, pero sobre todo un final, que es 30 de agosto, que cae en sábado, y que es muy probable que sabiendo cómo son los últimos días de mercado, y que puede coincidir con un partido de liga, pues se pueda repetir una historia similar a la de César Monte, que mientras está jugando en Almería, por otro lado, tenga que estar redactando el último fichaje del equipo. Es verdad, es Yo creo verdad. que estuve en la charla de Sonido Indálico de último día de mercado de invierno, creo que es lo de Pacheco, creo que Sí, estuve aquí. sí, ah, sí, puede Ese ser. Puede día ser. fue bastante Puede ser. interesante. Joder, es verdad que ese día con la cosa del repri y demás, estábamos en directo, tío, fue la leche, madre mía. Qué cantidad de cosas en estos años, macho. Ha sido una cosa. Y casi todo Sí, han Es que salido ha habido mal, muchos si lo piensas. O sea, casi ha habido todo. muchos finales de mercado que yo me acuerdo uno que vinieron, pues no sé si vino, es que no quiero exagerar, pero 5 o 6 personas, pues seguro que vino Antonio, creo que vino también Raúl, Sandra, Sí, no me acuerdo si alguno más, sí. y Sí, 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 es bueno, pues verdad los últimos que. días de mercado Ese en día, Almería. me acuerdo yo ese día que por tema del documental estaba yo recibiendo, estaba aquí hablando y estaba recibiendo vídeos pues de las oficinas en la última hora del cierre de mercado, de Joao hablando tal, y me acuerdo que lo estaba viendo. Obviamente en ese momento yo no podía decir demasiadas cosas por un tema de contrato del tema del documental, pero fue curioso porque pues miraba el móvil, pasaban vídeos, última hora, últimos minutos, primero decían que sí, luego decían que no, y fue bastante interesante ese día. Sí, sí, sí. No es verdad que aquel día. Sí, es verdad que, bueno, tampoco te creas tú, varón, que decía tampoco es que los fines de mercado han sido muy alborotados, más que nada por eso, por cuestiones como la de Pacheco, que al final tampoco te creas tú que a nosotros nos cambia la vida, ¿no? Al final que siempre queremos, bueno, un refuerzo, el de última hora, no sé qué. Pero es verdad que. Bueno, pero te estás acordando de lo Sí, último, sí, sí, claro, ese ya pero fue para había recuerdo. algunos, El de Enzo Ciudad, ¿no? Bueno, eso fue en verano, si no estoy equivocado. No, bueno, no, bueno, claro, no, que va, no, fue en. No, no, fue en en invierno, invierno, en de invierno. cojones, sí, sí, fue en invierno. Sí, pero es verdad que últimamente ha habido, ha habido menos movimiento Muy y. amable el Pacheco en la despedida, ¿eh? Muy, muy amable. Yo dejó sin problema que le grabásemos y el tío, a mí me sorprendió bastante después de cómo se vivió todo y del tema del representante y tal. El tío al día siguiente nos presentamos ahí y impoluto, la verdad, tengo que decirlo. Tiene que estar Pues estoy bueno. perdiendo la cabeza, pero el rey era Álvaro Domínguez, ¿no? Sí, sí, sí. Álvaro Domínguez. Ah, Tiene que estar bueno Pacheco ahora, madre mía. Encima le quitó el puesto a Joan García para ahora, mira. Fíjate, a ver, cambia las cosas. Bueno, a ver, Antonio, te preguntan por el tema del documental. Yo entiendo que al final son cosas que se te escapan a ti y que es muy inconcluso, ¿no? No, sé un poco, sé prácticamente lo mismo de vosotros. El documental se zanjó, se terminó, está completado, editado y pasó la posedición y ahí se quedó. Ya, ya, Ahí se bueno, quedó, yo creo que está. por al final un tema de cuando empezó a estar finiquitado fue a principios de la temporada calamitosa de Primera Sí, División. ya, Yo ya. creo que fue viciándose todo y al final pues se quedó ahí y ahora mismo sé lo mismo que vosotros, o sea que Sí. nada. Sí, 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 no, para que. Una pena, Sí, sí, no, no, una pena. totalmente. Para envidia de muchos, yo lo he visto y lo tengo aquí, vamos, yo lo tengo aquí en mi ordenador guardado Sí, sí, y lo he sí. visto muchas veces, pero es una pena que no salga. De hecho, yo creo que incluso habiendo descendido este año, el año en el que, el momento, la etapa en la que el Almería empezó a remontar con la llegada de Rubi, que tenía todo mucho más sentido, porque recuerdo que se grabó en la etapa de Rubi en Primera División. Tenía todo más sentido porque volvía a casa y el Almería había empezado a remontar con esos 14 partidos. Habría sido un momento interesante cuando la gente estaba en lo alto para volver a darle ese punto de interés y publicarlo,
como es algo que obviamente no depende de mí, ni depende de 100.000 factores, no depende ni siquiera del club, de la Almería. O sea que es que con eso Sí. digo todo. Sí, ¿no? Al final para que veamos siempre cómo los éxitos deportivos, o los no, o los fracasos, tampoco quiero catalogar como fracaso, pero lo que sucede a nivel deportivo, evidentemente, hasta qué punto no puede calar en otro tipo de campo, de disciplina y demás. Pero sí, es verdad, una pena, pero bueno, tenemos que al final son cosas que, perdón, que se escapan de tu competencia, como es normal. Vale, pues ahora sí que sí, si no hay nada más que, ningún cabo más que atar, pues lo vamos a dejar por aquí. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por pasarte, tío. Un Nada, honor gracias y... a vosotros. Sí, 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 ya al final yo creo que estate atento al teléfono porque este verano, como tú bien has dicho, ya llegará un momento en el que a nosotros ya no nos dé, tendremos que tener aquí inputs fundados de verdad y nada, al final el contenido no puede parar. Como siempre, Aarón, gracias por acompañarme, Juanma que no está, pero bueno, también como siempre se lo agradezco Como hasta muchísimo. ahora mismo estás llegando al lugar donde se cumplen los sueños. Sí, Ya me ha sido decir clásica y ha sido la primera vez que mi ordenador ha petado y se me ha salido sí, del pero sistema. Porque mucha gente lo ha dicho por el chat. sabes. Sí. Mucha gente lo ha dicho por el chat, sí, sí, sí. Sí, efectivamente, se ha ido a Old Trafford, ¿no? A su Old Trafford particular, al Tato de los Sueños. Bueno, gente, lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias a todos por estar una noche más. Nos vemos en el siguiente, que yo creo que ya será o el domingo o la semana que viene. Así que nada, como siempre, permaneced atentos y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga, un beso. Chao. Abrazo, gente. Chao. República.